A ver, un momentito. Vamos a ver, porque por aquí ya estamos en directo ahora mismo, ¿vale? Para que lo sepáis, que estamos en YouTube, ya acabamos de entrar. Vamos a esperar a ver si se va sumando la gente. Lo mismo por Twitch, en Twitch también estamos ahora mismo. Aquí hemos emitido el live en directo, vamos a esperar un momentito que se vaya sumando la gente. Mira, por aquí tenemos ya 4 personas que se han unido ahora mismo en YouTube. Por cierto, para los que se estén uniendo, por favor, nos gustaría saber qué tal se nos escucha. ¿Qué tal se nos escucha? Decir un hola genérico. A ver qué tal se oye. Así, vamos a mirar. Iván Dorado, ¿qué pasa? Hola, Iván, muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Por aquí, vamos a ver a todos. ¿Qué pasa, Eduardo? Muy buenas. Hombre, otros de nuestros habituales. Nosotros también esperamos que hayas tenido tú también buena semana. Krungol, ¿qué pasa? Muy buenas. Krungol, grande. Sí. Se escucha perfectamente. Sí. De lujo. Bien, perfecto. Bien. Vale. A ver si, que es lo que siempre me va con un poco de retraso en el chat que me salta por aquí en los comentarios. Voy a comprobarlo un momento, a ver, o si no, pues toquetearé como siempre. Y ya está. A ver, por aquí, en Twitch también, en directo, todos de momento está ok. Vamos a ver por YouTube también, que compruebe que esto está por aquí. Vamos a hacer unos pequeños minutos de espera, que ya sabéis que a mí me gusta poco. Vamos a ir poniendo que se vaya sumando por aquí la peñita y vamos a darle cañita a esto. Ahí estamos. Así que... Venga, esto ya está puesto en Instagram. Vale. Muchísima madre. Por cierto, Xavier, tú no puedes ver el chat, ¿verdad? Vale. No, de todas maneras me lo he puesto en la tablet en YouTube. Vale. ¿Preferí el de Twitch o como...? No te preocupes. Menos, pero vamos, lo voy diciendo CMAC muchas veces, porque yo si la gafas no veo una mierda. A ver, la leche que me han dado. Te dice Krungol, te está diciendo que un saludo, Xavier, y bienvenido. Te está diciendo por aquí. Krungol, de verdad, lo conocí en el Salón del Manga de Cartagena y es un puto genio. Sí. Sí, mira. Mira lo que dice por aquí Iván. Iván dice, este capítulo es genial para que para los teorizadores. Es oro molido, totalmente, Iván. Y ahora vamos a darle muchísima caña a esto. Ya sabes por qué me estoy riendo, ¿verdad? Sí, claro que lo sabemos, Jan. Os lo digo. Por cierto, Jan, perdona. No sé si es, pero mírate la configuración de audio porque creo que la tienes genérica, no la tienes en el micro. A ver, míratelo, por si acaso, ¿vale? Lo de siempre. A ver, sabes que siempre tenemos problemita el micro. Ahora. ¿No? Tío, es que tengo la cámara y el micro de la misma marca. Ahora. Pues que se me cruza este. Ahora vas guay. Sí, señor. Bien. Ahora se escucha a mí. Dice Iván que cada vez somos más, totalmente. De eso se trata, que el camarate de Roger crezca y sobre todo, mira, ahora tenéis aquí a Xavier Pirates, también a otra persona para que le podáis seguir. Tenéis el link en la descripción suyo, así que podéis darle ahí a ese like amor. De seguir, darle muchísimo amor. Que se necesita. Qué querido me siento, vamos. Oh. Tú verás. Di que sí. Vamos a ver una cosa por aquí en TikTok. Sí, eso, que Jan también tiene que iniciar con TikTok. Yo no lo he podido preparar, lo siento, Jan, te abandono, pero la próxima vez a ver, si tienes ya me meto TikTok, dentro. No pasa nada, o sea, quiero decir, te meto ahí y ya está, vamos a ver. Pero es para colgar el móvil, tío. Porque es que si no, me pondría ahí en modo que no sé por dónde se me puede ver. Tengo aquí la lamparita esta mía para engancharlo, pero es que se vería muy lejos, tío. ¿Sabes? Lo necesito acercar para que vean la hermosura. Bueno, a ver, en mi caso se me ve cerca, pero lo que pretendo es que se vea lo que tengo detrás, que es lo que mola. Que si mis cubitos de Rubik, mi Lego, mis cómics... Gracias, Iván, muchísimas gracias, de verdad, por ese comentario, porque está diciendo... Cema, lo bueno de One Piece es teorizar, lo bueno de vuestro canal es que teorizáis con cerebro. Muchísimas gracias. ¿Cómo es eso de cerebro? Tenemos nuestros resbalones, Iván, eso está claro, como todo el mundo, ¿no? Que tenemos nuestra fuma no mí como la llamamos, pero sí, a ver. Pero que luego después sabes que se cumplen. Sí, totalmente. Y hoy va a estar calentita la cosa, va a estar porque hay mucho motivo y tal, y así que va a estar guay. Qué ganas,
Es que, madre mía. Doy dos Yo os lo minutitos, dije, dos os lo minutitos dije. de cortesía para que se vaya sumando más gente por aquí y si no, vamos directamente. Por cierto, si hay alguien aprovechando que ahora mismo está aquí, sí, que nos está viendo en directo Vale, y pues ya todavía... estamos en el live de Y TikTok. un segundo, También. Jan. Y todavía no nos sigue, que por favor le dé ese fuerte like y que se suscriba al canal El Camarote de Roger. Lo tenéis aquí, así que darle a esa suscripción súper importante. Si estáis en YouTube, pues la suscripción en YouTube, campanita de notificaciones y like. Si estáis en Twitch, a darnos a seguir por allí. Y Xavier Pirates, lo mismo, que tiene ahí el link en la descripción nuestra de... también propia del directo, pues que le deis ese like también y os suméis Eso es. a su contenido, que Ahí es va. muy bueno, Todo en la misma Vale. tripulación. que es muy bueno y muy original. Eso, sobre todo, Entonces, fundamental, No me la digas esas cosas originalidad. que me pongo rojo. De eso se trata. Pero se trata de eso, de que es cierto. Y cuando es cierto, no hay que ponerse rojo, hay que, digamos, admitirlo y ya está. Sí, estoy contigo, Iván. A mí no me parece una fumada eso de que decir que Dragon y Akainu fueron mejores amigos. Yo eso no lo descarto, pero para nada, ¿eh? Y de ahí ese odio que luego pueda tener también Akainu hacia la familia Monkey. O sea, Es lo veo, que tiene que ser interesante eso también. Correcto. Lo de los- O sea que- Es que, a ver, tú ten en cuenta que entre marines las amistades tienen que surgir de alguna manera. Sí, sí, Que- sí, sí. Es mucho tiempo que te pasas con esa persona y tal, y entre Dragón, Akainu y tal, o sea, bueno, Sakazuki en aquel momento, porque todavía no tenía el título del perro rojo, ojo. Eso es. Ahí Eso es está. como con tu mujer, que cuando te pasas tanto tiempo luego te tira los platos encima. Iba a decir una burrada, pero me voy a callar. Que es pronto y no hemos bebido suficiente. Eduardo tiene ganas porque ya está diciendo que cuando digamos que lancemos preguntas al nuevo invitado, o Mira, sea, están ya a tope, Xavier. Estoy preparado para lo que se venga. Pues venga, cuando quieran que empiecen. Sí, sí, puedes empezar, Eduardo, puedes empezar. Mira, aprovecha que mientras lo vas escribiendo voy a hacer ya la arrancada del capítulo y Venga. ahora pues ya vamos hablando. Ya sabéis Muy un bien. poco cómo comenzamos, pero si no, lo voy a explicar. Así que si me permitís un segundito, vamos a arrancar ya con Poquillo. esto. Así que... muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Camarote de Roger, capítulo 1167, El hijo de Ida, así según la traducción. Y hoy nada más ni nada menos que contamos con otro super mega invitado especial, un supernova también que tenemos por aquí, Xavier Pirates. Bienvenido por aquí, por el Camarote de Roger. Nos alegra un montón tenerte de verdad aquí en este canal, que puedas aquí, pues eso, soltar todas las teorías que tú quieras, comentar y charlar con nosotros y también lógicamente con el chat. Así que, por parte del Considera Camarote... esto como si fuera tu casa, ya sabes. Eso es, por El parte... gusto es mío de estar aquí. De verdad que muchísimas gracias por la oportunidad. Y vamos a pasárnoslo muy bien. Vamos a soltar muchas cositas por la boca. A ver Eso a ver es. cómo va. Como ya Y te mira, ya dije, empiezan. como ya te dije, además, Xavier, esta es tu casa, te abrimos las puertas, así que siempre que tú quieras, te puedes vamos. venir aquí a hacer una buena charla. Que, pues bueno, aquí en el Camarote de Roger normalmente los domingos es cuando suele ser el horario nuestro habitual, los domingos a las 6:30 de la tarde, cuando hacemos estas teorías, estas reacciones, así que puede ser bienvenido. Y permitirme un segundo antes ya de comenzar directamente, por otra vez volver a recordar, ahora que ya hemos comenzado, si hay gente nueva por aquí que nunca ha venido a nuestro canal y ahora mismo nos está viendo, explicar un poquito antes de comenzar el capítulo cómo lo hacemos nosotros, y es muy fácil y muy sencillo. Nosotros damos ya por hecho que este capítulo está más que leído por cada uno de vosotros, por lo tanto no vamos a ir viñeta a viñeta leyendo cada una de las cosas. Vamos a tener una conversación por aquí, una charla con todos vosotros, así que ese es lo único que se hace. No vamos a ir viñeta por viñeta leyendo, así que sois más que bienvenidos. Y sobre todo, otra vez volver a recordar, si hay alguien que no está suscrito al canal, que se suscriba, que le dé un fuerte like, que active la campanita de notificaciones, que en Twitch también estamos ahora mismo transmitiendo en directo, así que también podéis darle por allí. Jan está liado con TikTok, también está haciendo emisión allí. Ya estoy en TikTok. De TikTok del Camarote de Roger, bueno, lo mismo. Xavier Pirates, tenemos aquí. tenéis también de Xavier Pirates, tenéis los links en la Tenemos descripción. por aquí invitadas. Así por que TikTok. Buenas tardes. a darle ¿Qué tal? cañita. A ver que os ponga por aquí sonido. Estamos ahora mismo en YouTube y en Twitch hablando de el último capítulo de One Piece. Así que lo dicho, que muchísimas Bueno. gracias de verdad Bueno, por hoy. Y venga, Estaré lo un primero, poco atento a YouTube, Jan, por también. favor, un segundo.
Lo primero, Pues antes nada, de, compañero. antes de nada, me gustaría pues preguntar que me digáis en breves palabras qué os ha parecido este capítulo. Xavier, como tú estás aquí, bienvenido. ¿Qué te ha parecido en pocas palabras este capítulo? Pues mira, en pocas palabras, yo no me lo esperaba, pero es, digamos, desconcertante por el hecho de que yo parece que estoy viendo un fanfic. Yo estoy leyendo un fanfic, porque enseguida que van saliendo todas las cositas, todos los secretos, detallitos, que digo, esto parece que está hecho por un fan, por alguien que tiene ganas de darle una razón a todos esos misterios. Y no sé qué nos tiene preparado Oda, porque cada vez que pasa un capítulo, más me rompe lo que pensaba yo antes. Entonces, la verdad es que he flipado con este capítulo, he flipado. Cierto, sí. La verdad que ha sido un capítulo buenísimo. Jan, ¿tú qué opinas? Me gustaría saber qué es lo que opinas tú de este capítulo. ¿Qué opino de este capítulo? Pues sabes perfectamente lo que tengo que opinar de ese capítulo porque ya sabes lo que ha pasado en este capítulo. O sea, sabes perfectamente que este capítulo es el típico en el que yo digo, ahora vas y me haces lo que yo te diga, porque se está cumpliendo aquello que dije. O sea, y muchos decís, oye, no, es que a lo mejor todavía, vais a ver, es que lo vais a ver. Vais a ver que yo tengo razón en ese aspecto. Bueno. A ver, yo tengo la otra parte, ¿no? Tengo la otra parte de, vamos a decirlo todavía, de la postura buena, que ya sea lo que vas a ir, pedazo de canalla de Jan. Pero sí, tienes razón. A mí el capítulo me ha parecido cojonudo. O sea, ha sido un penúltimo capítulo antes de comenzar el último capítulo de ese famoso 3 por cada semana. Pero sí, a mí me ha parecido un capítulo buenísimo. Así que ahora vamos a comentarlo. Antes de nada, vamos a ir ya directamente por aquí, por el chat, porque el chat también está súper activo y lógicamente, Xavier, tienen preguntas para ti, así que yo te las voy a leer y tú las vas a desarrollar. Suelta. Vamos a ver, por aquí que tenemos... Krungol, top 3 personajes favoritos de Xavier y top 3 de villanos. Pues resulta que fíjate que 2 de mis personajes favoritos son malos, entonces vamos un poquito por ahí. Mi personaje favorito es Cocodrilo. Sí, Cocodrilo, que hay alguna gente que le da un poco de rabia, el doblaje castellano, Crocodile, Cocodrilo. Mi personaje favorito desde que era incluso niño. Vamos, la saga de Aramaza siempre va a ser mi favorita y siempre va a ser, vamos. Y luego resulta que, claro, flipé cuando Baggy se unió a Cocodrilo. Ya, mi segundo personaje favorito, Baggy. Y el tercero siempre era Marco. Pero es que ha llegado Kuma y ha hecho cosas. Ha tenido un flashback muy bonito y se ha colado ahí. Nadie diría lo de Crocodile y lo de Baggy teniendo en cuenta el cartel que tienes detrás tuya, no sé. No, y por las 20 y pico figuras que tengo ahí de Cocodrilo tampoco. Exactamente. Eso es. De Lady Croco. ¿Te acuerdas? No. Hostias, ya ves. Fumada. No, pero es que sabes la fumada que tuve yo cuando se lo dije a este, que como Croco Lady, si alterabas las letras de Lady y ponías D-A-Y-L, Crocodile, podía haberte salido el Crocodile de ahí. Es que no lo sé. Yo, mira, que en el pasado, en el flashback que pusieron de Roger, solo se le vea de espalda. Luego te ponen en Live Fashion, que te ponen una tía ahí que dicen... Ese fue una pista interesante. ¿Esa quién es? No sé, no lo podemos decir. ¿Sabes? Cosas así son las que digo, ya, hombre, dímelo, Ivankov, dímelo. Cierto. Dime el secreto, Ivankov. Xavier, otra te pego, ¿por qué no lo dicen? Una pregunta, Xavier, ¿tienes abierto algo con el sonido o no? ¿La tablet o algo tienes puesto el sonido? No, la verdad es que no. Vale, porque es que se entra como un poco de eco, por eso, pero bueno, no te preocupes. Tranquilo, no te preocupes. Si no puedes hacer nada, así también vale, ¿eh?
Era por si tenías algo abierto, simplemente de esto de por el tema del sonido, porque no se acoplase, ¿sabes? Como doble fondo. Pero si no, no pasa nada. Vale, continuamos. Por aquí me están diciendo que Eduardo dice, ¿cómo conociste One Piece? Pues sí que es verdad que tengo un momento así, son momentos flashes de la infancia, de decir, yo lo veía en Telecinco cuando lo daban, ahora tropecientos mil años, no sé si lo dieron también en Fox Kids, en Jetix, Fox Kids, no me eso acuerdo. es. Bueno, en Telecinco, es verdad. En algún canal así de ese estilo, antes de la tele por cable, la privada, el Canal Plus y todo eso. Y luego me acuerdo que lo estoy buscando como un loco. Yo cuando era muy pequeño tenía un peluche de Chopper. Y claro, conforme iba creciendo y seguí viendo, porque es lo típico, ¿no? Yo tuve un parón de decir, cuando yo era chico yo veía mucho One Piece, parón de adolescencia y tal, y más o menos a los 16, 17 se retoma. Claro, en ese parón yo no me daba cuenta, pero claro, luego cuando volví a verlo digo, si yo de pequeño tenía un peluche de Chopper y no lo sabía. Cosas así, ¿no? Al final, no sé, como lo descubre todo niño, se pone al llegar del colegio la tele y la serie que más le cuadra, pues la mía era una de piratas que de pequeño, pues, bueno, a mí me flipaba. Di que sí. Además que sí, es que además One Piece yo creo que aquí en España yo creo que entramos casi todos por esto, por sobre todo como yo llamo las viejas glorias que somos todos nosotros de esas épocas, porque yo también vengo de esa época y venía de Fox Kids creo que era o Jetix, no me acuerdo en esos momentos, hasta que me cabreé, yo me cabreé. Me tengo que poner en modo abuelo cebolletas porque no fue Fox Kids, fue Telecinco lo primero que salió. One Piece. Lo primero. Correcto, sí. ¿Y sabes por qué estoy seguro de ello? Porque hace un día, es decir, ayer, estaba buscando un vídeo del doblaje que tenía Mihawk en aquella época cuando hablaba en castellano antiguo, porque recordemos que tanto Mihawk como Crocodile, es decir, lo que eran los Ichibukais principales, hablaban en lenguaje antiguo y por ende la banda Baroque, que es como se llamaba en España, la banda Baroque también hablaba en castellano antiguo. Cierto. Entonces, ya ves, Basto. Exactamente, o sea, de hecho aún tengo un flash de Doña Doblededo cuando está peleando contra Nami, que le tapa ahí con el trapito ese y suelta la frase de vaya, así que no es tan bisueña en estas lides cual parece. Es esa conversación que la tengo aquí, te lo juro. Buenísimo. Totalmente. Totalmente, pero es volviendo a lo que decía, es cierto, sí. ¿sabes? Porque venimos todos de esa generación, yo creo, ¿sabes? Salvo ahora la gente ya nueva que está, pues eso, con el tema de, pues como tienen ahora mismo, joder, que no me sale el nombre, Crunchyroll, etcétera, y que hay otras plataformas, para la gente que veníamos de ahí era eso y, bueno, y luego conocer lógicamente el manga, ¿no? Cuando el manga, pero yo, por ejemplo, al principio, en vez de leerme el manga, comencé viendo el anime. Y además me acuerdo de un cabreo que me dio porque seguía One Piece, pero a pincho. Y me acuerdo que no recuerdo bien cuándo fue, en qué arco, que lo reiniciaron. Tenían esa puta manía de reiniciar otra vez, muchas veces, y no solo pasaba con One Piece, sino con otras series, que la llevabas enganchada un montón y de repente llegabas tu miércoles, por ejemplo, y deseabas ya el siguiente capítulo, qué es lo que ha pasado. Y de repente veías capítulo número 1 que volvían a iniciar y decías tú, ¿pero qué cojones? De hecho, yo me acuerdo, creo que era justo cuando estaban en el tren del mar, camino a Angel Lobby. ¿En Water 7? ¿En Water 7? Te metían en Water 7. Pues a mí el primer te metían corte... un tajo y volvía al primer capítulo. Hostia, pues entonces, a mí es que el primer corte de todos los que me pilló fue... los primeros capítulos de Skypiea. Cierto. O sea, yo recuerdo. A mí esos fueron. Fíjate. Claro, recuerdo el corte del doblaje en español. Subían a Skypiea, me lo cortaron y al capítulo siguiente ya tuve que ver la lucha entre Waipa y Luffy ya en japonés. Exacto. O sea, ese fue para mí el corte principal. Sí, cierto.
sea, Es que fue así. Y a mí me sorprendía porque a lo mejor con 12 años o 13 años te metías en YouTube y te salían los típicos vídeos AMV con música épica. buenísimo. Buenísimo. Y yo decía, claro, veía Marineford y yo decía, yo he visto esto. Pero ¿quieres que te diga una cosa peor? Esto sobre todo, permitirme un momento por mezclarlo y por meterlo, eso sobre todo sucedía mucho con el tema de Dragon Ball. Porque Dragon Ball empezó a implosionar Dragon Ball AF, no sé si lo recordáis. Buah. Claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que empezaron a venir todas esas cosas y la gente montaba unos pedazos de vídeos por aquellos momentos increíbles. Dale. Y como tú dices, te metían a Linkin Park, y era un subidón increíble, tío. Además, verlos, yo recuerdo más por Dragon Ball, es cierto, que por One Piece. Yo One Piece la dejé de lado. Lo tengo que reconocer. Cogí, dije, esto no puede ser, tío. A mí no me gusta que hicieran eso. Y como que me quité de One Piece durante una buena temporada. Y luego ya volví al cabo de, como tú dices, al cabo de un montón de años. Yo dejé. Porque además tenía amigos, aparte de Jan, antes de conocer a Jan, que me decían constantemente, tío, que vea One Piece, que lo tienes que ver, que lo tienes que ver. No entiendo cómo haces que no lo ves. Hasta que ya un día me enganché y dije, pues tengo que ver. Y me puse, pues, y dije, pero si esto a mí me encanta. Esto, ¿qué hago yo? ¿Por qué he perdido tanto el tiempo sin ver One Piece? Es que creo que One Piece es de esos que te cambia la vida. Totalmente. Vamos a continuar porque si no, no vamos a iniciar nunca este capítulo y hay que hacerlo. Iván Dorado, ojito con la pregunta de Iván que te decían por aquí. Pregunta al invitado. ¿Cuál es el mejor canal de teorías y por qué es el camarote? Roger, me encanta él. Bravo, Iván. Buenísimo. Bravo, buenísimo. Por cierto, perdona, Xavier, perdona. Ahora sí que es verdad que desde que te has puesto los cascos se te escucha peor, ¿eh? No es por nada. Sí. Creo que es que se le pone el micrófono en los cascos, por Sí. eso se le escucha así. Sí, por eso. Tranquilo. A ver, no te preocupes. Vamos a esperar un momento a que te llegue lo del audio y ya está. Es cierto. Ahora sí. Ahora. Ahora mejor. Ahí. Vale. Digo, voy a probar con los casquitos, pero Tranqui. Adelante. lo conocía. Vamos con la pregunta que te han hecho. Que te ha hecho Iván. No sé si Sí. lo has escuchado. A Porque el ver, camarote de Roger. estamos muy falta de un poquito de cabeza en cuanto a teoría y información. Pues porque aquí podemos soltar lo que queramos y si nos tenéis un mínimo de cariño y tal, lo defendéis a muerte. ¿Mm? Eso es. Entonces, al final, utilizar un poquito la cabeza y buena información y tal es lo que ahora más se necesita y sobre todo con una serie que es que puedes decir 400.000 cosas que estén mal y empieza la gente a decirla y al final Sí, todos estamos con una idea falsa. es cierto. Eso es. Es cierto. A ver, Krungol, top 3 arcos favoritos y top 3 peores arcos para Xavier. Vamos a ver. Esa es buena. Por... El arco de Fossi me mola. No voy a decir el arco de Fossi. El arco de Fossi, yo le tengo un cariño desde que era chico y a mí me hacía mucha gracia. Que es una mierda. Que sí. Pero se le tiene un poquito de cariño. A ver, yo siempre me encanta la baza, es mi arco favorito. Y luego diría, o es que hay como ahí, solo por el paso de Kuma me gana muchísimo. Y Wano es que solo me gusta la última parte, la parte de Onigashima. Entonces, en el lobby. En el lobby. En el lobby. En el Totalmente. lobby. Y Totalmente. así que no me guste, te diría Thriller Bark. Ujú. Me gusta mucho la temática que tenía y tal, pero con lo que me gusta a mí el personaje de Komoria lo dejaban como un tonto, tío, y a mí eso me da una rabia de ridiculizar a un personaje que tiene que ser fuerte, que tiene que dar, ridiculizarlo a mí, ¡buah!
que llegaba Kuma y ya era como decir, venga, este ya pacotilla. Luego así, algunos que no me gustara. No lo sé. Es difícil, ¿eh? No lo sé, es que está complicado, tío. Es que hago así, como de tirar para atrás. Fíjate que Little Garden. Skypiea Ah, me gusta mucho la información, todo lo de N y tal, pero lo sentí muy lento. Lo sentí muy lento. Y el tercero que menos me gusta también es Whole Cake. Whole Cake. cierto. Sí, Me es encanta comestible. todo el pasado de Sanji, me encanta Big Mom, todo lo que tú quieras. Brook es un genio, vale. Pero la corrida que empezaron con el árbol la tarta de boda y todo eso, no puedo. Sí. 12 sí. capítulos Big Mom corriendo, no, gracias. Estoy contigo. Cierto, A mí gracias. Whole Cake me pareció un coñazo, pero de los buenos, Es sinceramente. que tú lo... Sí. y leído, porque me lo he leído y me lo he visto. Sí. Y digo, de las dos maneras. Sí, Sí. Digo, exacto. de manga incluso se salva un poco, pero de lo otro, ¡guau! Sí, totalmente. Una pregunta que te quería hacer yo a ti, Xavier. ¿Tú crees que Thriller Bark tiene la maldición, entre comillas, de ir justo detrás del arco que se considera perfecto, que es el de Es Water Seven? perfecto, sin duda alguna. Claro, es que por sin eso. duda alguna, es que te dejan todo el listón súper alto y pasa incluso con toda la parte así de los 2 años y tal, justo atrás de Marineford. Al final toda tu atención se ha captado en otro momento. Entonces, ese momento de decir, bajona, nada. Claro, Parece entonces- que no engancha, que no te acaba de gustar y ¿Y es tú crees que hubiera sido mejor que Thriller Bark hubiera ido antes, por ejemplo, de que Water antes Seven? incluso, antes. Sí. Otra cosita que siempre he dicho yo, que Thriller Bark llegó en mal momento. Es que llegó en muy mal momento y también incluso te ponen a Brook, que es muy buen personaje y a mí me encanta la introducción, pero claro, te la ponen después de la introducción de Robin y de Frankie, entonces Brook hace ¡pac! Sí. Sí. No sé. A ver, es cierto que Thriller Bark también te inicia un poco con lo que se viene, me refiero, porque Exacto. sinceramente tú en Thriller Bark, tú vienes de Enies Lobby, bueno, vienes de Water Seven y tú lo que estás viendo precisamente es unos Mugiwaras que cada vez están superando el doble, que son muy fuertes, que han terminado con el CPO9, creo que era, el CPO9, me parece así, o sea, una batalla épica, algo increíble que vimos. Llegas a Thriller Bark, consiguen tirarse a otros Ichibukai, a Gecko Moria, pero les llega la cruda realidad, y es que tenemos todo el mundo, todo el fanatismo, el hype, de decir, estos son imparables los Mugiwaras, y de repente Oda te coge y te mete la hostia padre, como digo yo, que te vienen con Enies Lobby, te vienen con Sabondi, y te dicen, Sabondi. se acabó, los Literal. Mugiwaras no pueden. Entonces yo creo que esa transición a mí me gustó, que Thriller Bark que haya entrado justamente después de Water Seven que no antes. Porque si no, si hubiese sido eso y luego Water Seven, tú ves que los Mugiwaras ya te piensas que son imparables. Claro, que Luffy, ya son, o sea, tú ya dices, son Luffy va a ser el rey de los piratas ya, sinceramente, porque todo era lo que nos pasaba. Hasta ese momento Luffy no paraba de ganar. O sea, perdía, pero no paraba de ganar. Y llegas a Bondi y tú te piensas en esa Bondi que dices, bueno, da igual lo complicada la situación que esté, da igual que haya un almirante, al almirante no lo conocemos para nada, salvo lo que vimos en ese momento de Aokiji, que todo el mundo pensamos que con el Gear Second, después en Water Seven cuando lo saca, todo el mundo pensábamos en esos momentos que podría vencer a un almirante, sinceramente, porque no sabíamos más información de ellos. Claro. Y claro, llegas a Bondi, viene un otro almirante y dices, Luffy después de lo que ha hecho, esto va para adelante. Y de repente te cogen y te pegan la hostia de realidad y dices, no, Luffy ahora mismo no tiene, pero absolutamente ningún tipo de poder con lo que viene. El resto de las tripulaciones, o sea, de su tripulación tampoco. Los supernovas que vienen, sí, vienen a comerse el mundo, pero cuidado que aquí estamos los grandes, los mayores, y les vamos a dar un poquito de bajón. Y yo creo que esa cosa que nos hizo Oda, yo creo que jugó mucho y es algo que nos enganchó, yo creo, el doble a One Piece.
sinceramente. De hecho, incluso tal como lo explicas tú, el tema de Gear Second, o sea, el propio Luffy, cuando está ya en Enies Lobby y va a empezar a pelear contra Blueno, lo dice: cuando perdí contra Okiji, traté de pensar en un método para poder enfrentarme a gente él. como él. Y además Exacto. es que lo que dice son palabras proféticas. Ujú. Porque dice, para no separarme de mis amigos, para poder derrotar a quien se me ponga por delante. Y de repente llega Marineford y dices, niño, venga, a casa. Eso Venga, es. Venga, Eso entrena. Porque te acabas de pegar un leñazo contra un muro. Exacto, que no puedes salir. exacto. Exacto. Sí, o sea, la impotencia además, o sea, Eso es que es impotencia pura. Ya contra Kuma en Sabaudi y luego después en Marineford cuando Eso es. Donutcito, ¿verdad, Zemak? Sí. No, es verdad, la cruda realidad. Sí, el Donus. Y ya está, ¿sabes? Explícale aquí a saber lo que es el donut. Luego se lo explico porque me gustaría por un poquito esta parte, de verdad, estas preguntas que tenemos por aquí, por favor, o bien, o guardarlas, o si no, luego las sacamos al final del todo, ¿vale? Cuando lo saquemos, porque hay que avanzar hay que racionar. No hemos nada. Claro. Que si no, aquí nos liamos aquí a hablar y madre Eso mía. es. Entonces, Es que vamos no te a mola. ir ya directamente al capítulo 1167. Guay, Ya, señor. esto para cuando toque subirlo a iVoox y a Spotify, comenzamos por aquí, ¿vale? Vale. Corte. Sí, voy a tener ¿Sabes? que hacer el recorte aquí. Después sí. de- Empieza en el minuto 18. Sí, sí, No, sí. o sea, ahora es cuando tendrías que dar la introducción de muy buenas a todos, bienvenidos. Eso es. Muy buenas a todos, bienvenidos. Ya estamos al capítulo 1167 que hemos dicho. De verdad que por favor, quiero que estas preguntas las guardemos porque es que si no, no paramos. Y yo creo que este capítulo es además súper mega interesante para todo el mundo que lo empecemos a comentar porque se vienen dos buenas teorías. La teoría de... Ya sabemos de mi querido Jan, que ahí con mucha fuerza la irrumpe. Y luego la teoría por mi lado, que es una teoría que yo creo que es por el bien de lo que ya sabéis, para la gente que nos seguís a menudo en el camarote de Roger, qué tipo de teoría se trata. Pero bueno, entonces vamos directamente. El hijo de Ida, capítulo 1167, un capítulo súper mega increíble que estuvimos viendo. Bueno, lo que vemos al principio, una petición de portada de ideal de Sanji, un gato es regañado por robar un libro, pero Gen y Nogiko no están enfadados. Yo traté un poco así de mirar, bueno, lo único que podía ver decía, a lo mejor es Ichiro Oda siempre saliendo con esa foto famosa suya que sale. Intenté mirar por aquí a ver si había escondido algo y yo por lo menos no veo nada. No sé el resto si habéis visto algún tipo de detalle. Entonces, vamos con ello. Ahora, lo que vamos ya con el capítulo. Es cierto una cosa que decía Iván, que por aquí, que decía, es que no leéis viñeta a viñeta, pero en este capítulo hay que leerle viñeta a viñeta. Te tengo que dar la razón en ese sentido, porque es cierto que este capítulo ha sido, yo siempre lo digo, a mí me parece que la estructura de Oda siempre es muy cojonuda, porque normalmente vamos, si nos ponemos con el ritmo de los 3 capítulos de capítulo semanal y hasta que llega el descanso, el primer capítulo es como una iniciación o a lo mejor como un desenlace de lo ocurrido en el último capítulo. El segundo capítulo te muestra teorión, o sea, es decir, te suelta un montón de teoría y luego te viene por ahí el tercer capítulo que es la hostia padre, o sea, siempre te viene esa sorpresa de decir, ahí va, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí o qué es lo que viene? O sea, eso Oda siempre juega mucho con esas cosas. A lo que vamos, por aquí, un poco por leer un poco. Hace 33 años, 5 años después del incidente de God Valley, algo que ocurrió. Y fue entonces cuando aparecieron esos piratas, y detrás de ellos una enorme sombra surgió de la niebla. Esto de lo que estábamos hablando. Por cierto, me encantó esta figura que vimos por aquí, que al principio decía, digo, no jodas que va a ser al final, el Sebek. Yo creo que este personaje es precisamente el que vimos en Impel Down, en aquel momento en el que estaban huyendo los Mugiwaras. No recuerdo muy bien el nombre, pero yo creo que es esta persona la que termina congelada por eso. Que al fin decía que era Sebek. Pues, eso es, de la imagen que se decía Sebek. Yo, lo que aquí al principio cuando lo estuve leyendo el otro día, decía, yo creo que este personaje de aquí que aparece es el famoso que luego sale años después, cuando están saliendo de Impel Down, el congelado el hombre congelado. Es lo que creo. No sé el resto qué es lo que opináis. Es un poco, quiero adelantarme, ¿vale? Ahora os voy a ceder la palabra a vosotros, pero por explicar un poco, porque al principio, bueno, sí, están hablando un poco de la niebla, yo creo que están hablando precisamente Harald, que es el
por ahí el marine que aparece y como estamos viendo, lógicamente aquí en este capítulo te lo dice, en aquella época empezó a circular un rumor en los países de la Grand Line de un monstruo que acechaba en las aguas cubiertas de niebla, destruyendo las tripulaciones piratas. Esto yo creo que se trataba pues precisamente del rey Harald. Que por cierto también mucho hate ha habido al... Mira, Cairo Curello, eso es, muchas gracias Eduardo. Cairo Curello. Muchísimas gracias, pero sí, es lo que decía. Que ponga la traducción de lo que significa Cairo Curello. Que lo dicho, vemos aquí Harald que está pues con el tema del gobierno, que está con ellos. Y luego ya, pues bueno, nos muestran estos paneles de piratas que sobrevivieron, salieron de lo que viene siendo el incidente Gold Valley, que han terminado siendo unos grandísimos piratas acojonados, cagados y dejando solo a lo que viene siendo su capitán, como viene siendo Eduardo Newgate, Kaido y Big Mom. Que a Shirohige lo siento mucho, sigo diciendo lo mismo. A mí me ha decepcionado esta última parte suya, dejando tirado a Sebek en Good Valley. Si estos tres se hubiesen puesto con Roger y Garp, hubiese cambiado totalmente la película. Independientemente de que si hubiese estado Harald o no. Estos tres hubiesen sido la clave, porque es algo que no entendíamos. Resulta que al principio parece que están apoyando a su capitán a muerte, que es Shirohige y Kaido, una portada que nos dieron aquí, una viñeta cojonuda de ellos, y luego capítulos después vemos como que le dejan de lado. Uno conoce al padre supuestamente de Marco, y luego el otro que le han metido un golpe y ya se ha venido abajo, cosa que me parece muy raro que años después con Luffy esto no pase, que le mete de golpes y parece que no le hacen nada, ¿no? Y luego Big Mom que va a lo suyo desde el primer minuto. Ojo, ¿qué edad tenía Kaido en el momento de God Valley? Creo que eran 19 años, ¿no? Por eso te digo, es que todavía era un pipiolillo. O sea, que sí, que Luffy tiene la misma edad, que tiene 19 años, pero... Vamos, que le... ¿Cuántas veces cae Luffy delante de Kaido? 3. Y estamos, claro, y estamos hablando de un tío que, vamos a ver, que tiene sus 40 y tantos palos, aparte de los palos que haya recibido, y que será de leches como igual o superior a Big Mom. Eso es. Que no es cualquier Mindundi, o sea, que los golpes que están dando en God Valley, que partían islas, literalmente. Sí, yo no te lo niego, Jan, o sea, claro. Eso no lo niego, pero con Shirohige no. Le quito aparte de ellos. Shirohige demostró que paró un ataque directamente del propio Sebek. Sí, exacto. Él solito. O sea, que la fuerza también tenía suficiente. O sea, mira, quito a Kaido, sinceramente. Vale, Kaido, fuera. Ahí en ese momento eres un crío, no vales. Big Mom, a lo suyo, porque esa desde el primer minuto es que la he tenido asco siempre y siempre la tendré asco. Así que fuera. Shirohige, tío, me dejas de lado precisamente al que más necesitas, que es, en ese caso... Mira, fíjate lo que y te voy a poner otro ejemplo. Dejas a Sebek, vale, correcto. Pero luego Roger, que supuestamente te llevas, que te cagas con él, vas a dejar a tu archi enemigo, que luego eres amigo, en verdad, le vas a dejar ahí tirado también, tío, ¿no le ayudas? Demuestra el poder que tiene, más superior que él. Me pareció muy malo lo de Shirohige, sinceramente. A ver, Shirohige yo creo que decidió que aquella era una batalla perdida. Porque es que si no, no hubiera sido normal que se hubiera ido. Pero no lo fue. Es decir... o sea, quiero decir, Shirohige dijo, vamos a ver, yo creo que sería el único, entre comillas, que le podría tener suficiente aprecio a Sebek como para no querer darle matarile. O sea, porque yo creo que si Shirohige se hubiera puesto serio contra Sebek, él solo se lo tuviera tanqueado. ¿Quién? ¿Shirohige a Sebek? Shirohige a Sebek se lo hubiera tanqueado por una razón muy simple. No. El primer golpe que le da y que Shirohige se lo para, ahí yo creo que Shirohige no iba en serio ni de Blas. Teniendo en cuenta que tanto Garp como Roger estarían a la par en poder, pero que yo creo y sigo diciendo que no tendrían la misma cantidad de poder que Shirohige. Es decir, tanto Roger como Garp en God Valley yo los veo más débiles que Shirohige. Ni de coña. Y vuelta a la vuelta, digo. Ni y de yo coña. te digo que sí. Y yo te digo... Esto es bastante habitual, Xavier, ¿vale? O sea, hay mucha gente que estamos discutiendo. Yo te digo que no. Ahora parece un matrimonio, qué bonito. Te digo que no. Es una idea. Te puedo decir que no por una razón. Roger se presenta con una tripulación y se presenta, independientemente del resto de tripulantes, también con 2 super megatochos novas que tiene detrás, ¿no? Como son Scoppergaon y Raelic.
Sebek Sí. se presenta con esta tripulación que es la más temida de los mares, que bueno, ya sabemos, Sí. no vamos a otra vez a renombrar. Gar, ¿con quién se presenta? Con 4 marines de estos recién sacados de allí, Con que son Bogar, cadetes. tío, con Bogar, el Bogar. pirata menos. El marine Bogar. menos útil. El marine menos útil, porque lo único que le hemos visto hacer a Bogar, y siempre va detrás de Garp, que yo creo que es su niñera, lo único que le hemos visto hacer a Bogar en algún momento ha sido en la mini historia de Kobe y el Mepo, cortando un rifle. Pues ahí en lo cachitos. tienes, ahí lo O sea, tienes. que dices, vamos a ver, haz algo, Bogar, haz algo. Es Se lo que estoy presenta. buscando. Yara. Se, Yara. A ver si es verdad. se presenta Garp con sus gónadas, él solito, y hace temblar a Rox, a Roger y a todo el que se ponga por delante. Garp es el más tocho de todos ellos. Sí, no estoy de 100%. acuerdo Y con además, eso, lo siento, pero no. Además, te digo una cosa. Hasta que no hace lo del tema del hack y esto que hemos visto con Roger, es el único que le rompe un poco la crisma a Sebek. El único capaz de tocarle. Garp, con sus manitas. Ni espadas ni leches. El único Pero capaz. porque- Garp es el Pero más porque tocho sabemos de que es ellos. así. Garp estaba por Sí, encima. Garp es tocho, pero no creo que esté por encima de Shirohige. Garp estaba por encima de Shirohige y de Roger, completamente. Xavier, opinión. Opinión, Xavier, Dale. A ver. rompe el empate. Siento que, a ver, sí que es verdad que Shirohige y todo eso, no creo que estuvieran en su prime, lo que era su verdadero prime. Ujú. Eso es. Pero, claro, es que Garp, ya solo por las viñetas que salía como del fuego tal, y estaban todos cagaditos, como diciendo, madre mía, que ha venido este. Entonces, es como una opinión de decir, sí, yo creo que Garp ahí estaba un poquito más fuerte, pero es que es Shirohige. Es que tenía la fruta Es más defensiva. Shirohige. Ya está. No se necesita más explicación. Si ya lo ha dicho Xavier, es Shirohige. Al que catalogaron como hombre más fuerte del El hombre más mundo. fuerte del mundo. Después, Ya está. pero le catalogaron eso después de este incidente, ¿eh? Ojo, Encima. no tenía ahora después mismo. una mentira del gobierno. Ahora mismo no tenían ningún tipo de etiquetas. Ahora mismo la etiqueta era Sebek, que era el pirata más temido de todos. Y Roger, sigo diciendo lo mismo, Roger y Shirohige no estaban en su prime. Garp, probablemente sí. No sé yo qué decirte. A mí me da la sensación de que Garp todavía le queda un poquito para llegar a su prime. Por Claro, cierto, o Iván, incluso- tienes razón. Bogart tiene más estilo que el 90% del elenco de One Piece. Sí. Me encantaría. Y si tuviera físico suficiente, me disfrazaba de Bogart, sí o sí. Eso también. Lo reconozco. Por aquí, vamos un poquito con el tema del Sí, chat, seguimos, ¿vale? seguimos. Eduardo decía que el peor rey de Elbaf se trata de Harald. Cross está diciendo que han tenido por aquí un debate curioso que decía que no es mal rey. Cross está diciendo eso. Iván dice, yo sigo apoyando a Harald, necesitaba limpiar el nombre de Elbaf, es cierto. Lo que haga Cross, lo que haga con la marina, vale, pero no es mal rey. Eduardo por aquí decía... que no es malo, es el peor. Bien, Eduardo. Hoy te ha salido el hate. El hate eres tú hoy, que en comparación con el otro día contado Kiari con el tema de Garp. Pero la gracia era, Iván dice que pero la gracia era demostrar que no son una tripulación unida como si lo son los de Roger. Eso te referías con lo del tema de por qué dejaron tirado a Sebek. Me parece Exacto. perfecto, pero entonces haberle dejado tirado en la primera viñeta que En el vemos. primer momento. Exacto, cuando vemos que ahí ha caído y a Shirohige a su lado diciendo, que aquí estamos también nosotros, es ahí en ese momento cuando se tendrían que haber echado Cuando para atrás. tendría que haber salido quitándole. Si te metes a una, te No metes con necesari- todas. No necesariamente, ojo. O sea, yo ahí estoy con ellos. Quiero decir, sois una Pelota. tripulación de gente. No, pelota no. O sea, tú entiendes que estamos. Estamos hablando de piratas. Son piratas. No son hermanitas de la caridad. Se ve que estaba ahí porque tenía que recuperar a su mujer y a su hijo. Tenía un motivo para estar. Los otros, en el momento que ven las cosas que se ponen un poquito complicados y que no van a conseguir ningún botín, dicen, ahí te mueres. Ya está. O sea, De así hecho, de sencillo. Y te en venga, el hasta primer luego. momento, desde que se nombra, digamos, que Sebek los consigue por David Fight y tal, como que se demuestra que están ahí porque tienen que estar. ¿Sabes? Tienes Que que sí a que es otra. verdad que Shirohige y Kaido demostraron un poquito de lealtad a Sebek. Ujú. Pero, ¿sabes? Que desde el primer momento, en el flashback de Kuma, que cada uno pensaba en una cosa. Exacto. No, es que nosotros vamos por los tesoros, no, yo es que quiero esto, el otro lo quiere lo otro. ¿Sabes? Como que se notaba que cada uno tiene sus intereses y al final no se nota la lealtad.
Al final cada uno por su lado, es lo que, si es ¿Qué? que es eso, son piratas. Y de hecho, si os acordáis, Kurohige dice exactamente lo mismo cuando habla con Aokiji. No somos amigos, no solo somos gente que se ha juntado porque tiene un objetivo común, pero aquí, si pasa algo, tonto el último. Ah. Y es lo que sucedió. Y Shirohige tuvo un momento en el cual diría, venga, va, voy a ver si consigo hacer entrar en razón a este, pero lo he visto. O sea, el único con el que me lleva medianamente bien y tal, como es este, y no me reconozca, diga, a hacer puñetas. Entonces a lo que voy, que Shirohige con el paso del tiempo ya se debilitó también, ¿no? Podríamos decirlo. Hombre, evidentemente que se debilitó. Aparte que pensaban que tenía según que cierta enfermedad que tiene que ver con un signo del zodiaco, no se puede decir eso en YouTube y en Twitch, ¿vale? El de cangrejo. Aparte de que decían que tenía eso, ¿vale? Es normal que por edad se vaya perdiendo fuerza. Entonces, a ver, Shirohige sí fue el hombre más fuerte del mundo de su era. Pero tengamos en cuenta también una cosa. A Shirohige le sudaba tres narices, los tesoros, le sudaba tres narices todo, salvo su familia. Porque lo único que quería Shirohige era tener una familia. La que hizo con Marco. Exactamente. Eso es. Con Bueno, Gran con Polo. Con Gran Polo, eso es. Gran Polo. Eso es. Exactamente. Con Gran Polo. Entonces, al final es eso, cada uno de los yonkos, por así decirlo, tenía una forma distinta de, digamos, autorrealizarse. Big Mom quería unir a todas las gentes del mundo, a todas las razas, en base a pencárselos a todos. Vale. Kaido, Kaido ya sabemos que tenía su propia depresión por no haber salvado a Shirohige. Teoría de aquí del camarote. Shirohige quería hacer su propia familia. Shanks, ya lo he dicho muchas veces, es el villano de One Piece principal. Pero bueno, más que Imu. En fin, eso ya. Pero a lo que voy, cada yonko ahora tenía vamos. Sí, ahora vamos con eso. Cada yonko tenía su propia forma de ver las cosas, mantenía un equilibrio distinto. Y cuando Shirohige se fue para el corral de los quietos, pues es lo que pasó, el equilibrio a hacer puñetas. Te has ganado el premio. Hombre, que se me gana el premio. Te has ganado el premio Krilin. Ya ha venido por aquí a Krilin a pronunciarse, Krilin, por aquí. Se pronuncia Krilin, sabe que tengo razón. Sí, Iván, pero Oda quiere dejar claro que no estaban unidos. Sí, eso yo lo tengo clarísimo, ¿sabes? Y me la ha dejado, pero no claro, muy claro, que para nada unidos, ¿sabes? Estaba más unido Roger a Sebe casi que el resto, igual que Garp. O sea, que es así. Una cosa, si tú me das el premio Krilin, yo te voy a dar el premio al Balrog. Dije, sí, hombre, me encanta, vamos a ver, me encanta. Tengo aquí los muñequitos. Me encanta, ¿sabes? El Balrog. El Balrog. Adelante. ¿La empezamos a sacar? ¿La sacamos? El gatito chino con el pin del Betis. Eso, El pin del Betis, como tiene que ser. Hombre, no. Me encanta. Con dos cojones, di que sí. Di que sí. Hombre. Vamos, bueno, no es por nada, no es por chat, nada. Siento mucho, Y aquí, a ver si. Bueno, es que como a Jan le va a dar igual, ¿sabes? Porque el fútbol le da igual, pero lo siento mucho, tío. No, hombre. Anda, amigo. Enseñas un poco más. Que no se Espérate, ve. que ahora mira. Me estás dando el efecto haki, ¿sabes? Por aquí. Ahí. Ojo, ¿qué es eso? El escudo del Real Madrid, cojones. ¿Cómo que qué es eso, chaval? A mí no me gusta el fútbol, pero soy del Real Madrid, chaval. A mí me gusta el fútbol, pero si tengo que animar a alguien es al Real Madrid. Se ha quedado. Eso es así. Hala, ya podéis empezarnos a tirar hate. Venga, va. Vamos. Y con esto una parte más, ¿sabes? Por cierto, Jan, que no se te olvide, en Spotify y en iVoox empieza por aquí. Sí, en minuto ¿Cuántos serpientes tengo, macho? Ya, ¿qué minuto vamos? Sí que sí. Vale, vamos un poquito todavía a seguir leyendo y seguimos con el capítulo. A ver, Krungol estaba por aquí diciendo Uroge puede ser descendiente del reino antiguo que se enfrentó a los 20 reinos y por eso Oda se lo ha guardado. ¿Y puede haber relación en el y Uroge? La hay. Tiene que bien. haberla. La hay. Eso es. Ahora. Pero todavía no vamos a comentarla. Ajá. Más tengamos en cuenta que el poder de Uroge es. Acaba de entrar mi gato en la habitación. El poder de Uroge es bastante raro. Tengamos en cuenta que. ¿Cuál es el poder de Uroge? ¿Cuál es su fruta? O sea, absorbe los golpes para convertirlos en su propia energía. Ojo. Ese es un poder interesante. Es que además es el más tapado de todos, ¿verdad, Uroge? No, es que el monje no sonriente. Sale nada de Uroge. ¿Vosotros pensáis? Lo único que ha salido de Uroge es cuando va a la isla del dios del trueno. Que viene la vieja a decirle, ¿quieres un paraguas?
Ajá. Ya. Y ya está. Poco más. Vio cómo caído se caía y ya está. Y ya está, Ujú, claro, es eso que de es. Uroge no sabemos más. Una vez se lo pregunté a Jan, le dije, oye Jan, ¿hay algo que yo me estoy perdiendo? ¿O me he saltado? No. Digo, ¿por qué no conozco No, no. nada de Uroge? Y me decía Jan, no, es que es así, es que de Uroge no sabemos absolutamente No, nada. Solo que por Pero Yamato, 45 portadas, ¿sabes? Para ella sola. Joder, qué coñazo, tío. Qué Señores, coñazo, de verdad, lo siento Señores, mucho. acordémonos de una cosa, que Gedatsu, el de Skypiea, también tuvo portadas en Alabasta. Tuvo portadas. Sí. Ojito. Eso es. Que es que es el tema, o sea, y para mí me da que Gedatsu ahora mismo sabe dónde hay un arma ancestral. Sí. Porque en la No, última portada de Gedatsu se queda con lo que de cuando ve una cosa que está bajo tierra. Entonces, ojito y cuidado con Gedatsu, ¿Quién sabe? que puede ser un personaje importante. Sí. Mira, por ahí están diciendo que pensaban que era un D. A ver, con todos los supernovas que había, que se olvide de uno no es para tanto. Kushimoto se olvidó de medio elenco. A ver, sí, pero es que lo de Kishimoto era normal, también te digo. Eduardo dice que hasta que le dieron una paliza en Sabondi sonreía, sí, totalmente. Ya, es verdad. Bueno, pero es que allí en Sabondi yo creo que les metieron palizas a todos. Pillaron Mira, ahí los supernovas, pillaron, no, pero... No quedó uno vivo, pobrecito. Ahí no fue un golpe de realidad, fue una paliza de realidad. Exacto. No, Exacto. Qué lástima. Volviendo otra vez de nuevo aquí Ah, sí, a lo que capítulo. estamos con el capítulo, Ahí una está. de las cosas que ya Oda nos empieza a resaltar, sobre todo en en el cap, que es muy importante, es que yo creo que aquí sí que Oda ya nos está empezando un poco a enseñar que ahora sí que es el prime y el momento de Roger, que es cuando Roger como que tiene ya su tripulación y nos está explicando que mientras que unos piratas estaban luchando entre territorios, había un pirata que se dedicó a dar la vuelta al mundo. Y ese pirata no era nada más ni nada menos que Garp. Que no. ¿Cómo? Era para ver si estáis atentos, coño. Que el Esto señor. luego entra en Roger. examen. Exacto. Y... Efectivamente, ¿sabes? Ahí que, Yeah. ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No, hombre, lógicamente Roger, ¿sabes? A ver si algún cabrón me va a parar ahí el clip justo One cuando Piece digo eso. No se entiende, nadie entiende la verdadera historia. Sí. Exacto. Pues eso, lo que dicen, ese era la tripulación del rey de los piratas Gold Roger. Poco después anunció la captura y ejecución pública del rey de los piratas, una muestra de poder del gobierno mundial. Pero, tras la muerte de Roger, incontables personas se alzaron al mar. El mundo se sumió en un caos aún mayor. Todos en busca del tesoro que dejó atrás el One Piece. O sea... aquí es cojonudo, porque lo que también, otra cosa clara que nos está dejando Oda es que precisamente estos momentos son los momentos en realidad más difíciles y más duros de todo One Piece, lo que estamos viviendo en el presente ahora mismo con Luffy, que es el que tiene que cambiar. Me hubiese encantado de verdad que después de esto hubiese sacado una viñeta justamente de Luffy de pequeño riendo. Me hubiese molado algo así, pero ¿qué cosas...? Es que Luffy no había nacido. No, digo con la explicación cuando dice que los piratas se alzaron al mar y que el mundo se sumió en un caos aún mayor, y luego pues ahí que hubiésemos visto una figurita de Luffy como para subirte un poquito ahí el hype a tope. Eso hubiese estado, pero la verdad que bastante guay. Lo que, pues, cosas a resaltar. Una de las principales, ya por fin nos enseñan aquí las marcas, cada una el valor que tiene. O sea, algo también ahí es muy cojonudo. Aquí, pues, ¡mua! Besito para los haters estos que me tiraron en aquel momento cuando dije lo del tema de Shanks. Que sí, que en su momento fue un editor, pero fíjate que bien hilado lo hizo Oda. Ujú. Exactamente. O sea, además lo dijimos también aquí. La gente decía, no, es que Shanks tiene la marca del Abyss ahí, cuando estaba con Scopper Gavan echándose las termas. Que dices, a ver, hijo mío, la marca del Abyss es otra cosa distinta. Si hubiera tenido la marca del Abyss, Claro. hubiera sido distinto. Y yo dije, lo dijimos nosotros también aquí, esa marca seguramente sea de o bien la familia que pertenece u otra cosa similar, porque los caballeros celestiales, como cuando vimos a Figure, no Somers, también tienen un brazaletito en el que Ujú. tenía la familia y dijimos, eso seguramente sea otra marca distinta, no la del Abyss. ¿Y qué es otra cosa también a destacar con esto? Hay 3 niveles de pactos, y Eso es es. otra cosa de lo que hablábamos con el tema del Gorosei. Eso El es. pacto que tiene el Gorosei, que yo creo que también lo tiene muy ligado a lo que viene siendo los Kami no Kishidan. Ujú. Ese como
gran pacto. Pero otra cosa que vamos a resaltar que también nos está dejando caer Oda. Xavier, si quieres, cuenta un poco también por aquí. ¿Qué opinas de esto, de lo que nos han dicho de los pactos? Esto es lo que más me ha volado la cabeza, en el sentido de que ya te empiezan a salir tantas teorías de quiénes son los que tienen los otros sellos, si son 13, si pueden ser más, qué te lleva a subir de rango, qué no te lleva a subir de rango. Más que nada pues porque el personaje que más me raya en cuanto a esto es Bunko. Porque en God Valley tenía el mismo sello que Hara y Shanks, pero sí tenía contacto con Imu. Y claro, al final te llega a hacer pensar, decir, ¿qué pasa con Bunko? ¿Quién es verdaderamente Bunko? No sé, todo este misterio de las marcas, la verdad es que mola, me ha gustado. De hecho, CEMAC, esto es algo similar, a mí me recordó cuando lo vi a la teoría que teníamos acerca de los 3 mundos principales de One Piece. Exacto. ¿Te acuerdas? El mundo celestial, mundo solar e el inframundo. El inframundo, otra vez nos vuelven a mencionar 3. O sea, otra vez nos vuelven a mostrar lo que hay, las 3 posiciones. Y el abismo. Eso, o sea, claro. Es que ahí cuando yo estaba leyendo eso de las marcas diferentes, dije, hostia, esto es lo que hemos hablado otras veces cuando hablábamos de los 3 mundos diferentes. Eso es. O sea, es un punto interesante ahí. Exacto. Aquí lo del tema de los niveles de pactos, además, y vamos a basarnos un poco con esto. Hay 3 niveles de pactos. El pacto del mar, superficial, que es el más débil. O sea, es el que estamos viendo, yo creo, ahora mismo que lleva Harald, ¿no? Si mal no recuerdo, confirmarme, sí, Harald y Shanks, que yo creo que es como el de las familias, el que lleva cada familia lleva uno distinto, pero es una marca que solo lo simboliza para ellos. Los pactos del mar profundo y del mar abisal solo se conceden a quienes juran su unión total con el verdadero Dios. Por ejemplo, ¿ves? Aquí es algo muy a destacar que los caballeros, o sea, los Kami no Kishidan seguramente tengan, pues a lo mejor puede ser yo qué sé, de los 2 que dicen el mar profundo, ¿no? Vamos a decirlo así, el mar profundo, y el otro, o sea, el Gorosei, tiene el abisal, el del Abyss. ¿Esto qué se podría diferenciar? Al rango de fuerza. Algo que, por ejemplo, vimos en Nethead, no se definieron qué frutas tenían el Gorosei. Nosotros, teoría que tenemos es que estos seres no tienen frutas, sino que son poderes cedidos del propio Mu a través de un pacto, que es un pacto de almas. Es decir, entrego mi vida hacia ti. Mejor ejemplo, cuando por ejemplo Mu se cabrea con Saturn, retira esos poderes y ¿qué es lo que vemos? Pues directamente huesos que se convierten en polvo. Entonces son gente que por eso perduran y llevan toda la vida ligados a Mu, pero cuando les retira los poderes se acabó porque no tienen nada. Eso es lo que yo creo. Los Kami no Kishidan yo creo que están en ese punto intermedio en el que tienen un pacto donde les da Mu esa fuerza que puedan obtener a más y a su vez puedan tener su propia vida, vamos a decirlo así, como lo que viene siendo usuarios de fruta, que puedan tener fruta. Y entonces con eso podrían alzar. Porque por ejemplo, te lo diré, con lo que estamos viendo en Elbaf, con Somers y con Killingham, nos dicen qué fruta tienen. Exacto. Pero ojo, hay una cosa más que creo que habría que añadir a los diferentes pactos. Porque, por ejemplo, tanto Harald como Shanks, teniendo la marca de lo que es la superficie del mar, no tienen regeneración. O sea, si les hieren y ya está. Exacto. Los Kami no Kishidan que tengan la marca del Abyss, que sea el segundo punto, por así decirlo, tienen ese punto más de poder. Pueden pasar por el Abyss, es decir, pueden teletransportarse de un lado a otro. Exacto. Cosa que creo que Shanks no tendría. Sí. No. Sí, y además creo que no lo tendría ahora que ya no tiene la marca. Claro, por eso. Entonces, claro, ese sería el segundo punto. Pasar por el Abyss, regeneración, pero envejecimiento. Y en el caso del tercero sería los poderes de un demonio, de un yokai, porque al fin y al cabo eran yokais japoneses, muchos de ellos. Y esa regeneración, es decir, inmortalidad absoluta. Eso es. Luego ya cuando ya a Imu se le inflan la corona, pues ya dice, venga, a hacer puñetas. Exacto. Polvo eres y al polvo te convertirás. Exacto, sí. Es más, fíjate, Jan, ahora que tú has dicho eso, a lo mejor, mira, me podría quedar con esa parte que quizás los que tienen la marca como Harald o Shanks, ellos no puedan transportarse, pero ellos sí puedan abrir un portal para que se transporten hacia donde está la localización de ellos. Podríamos tener el ejemplo de Harald, lo que le pasó en Elbaf,
Y Shanks, en ese momento, vamos a decirlo en el hipotético caso, luego ahora hablaremos directamente de tu teoría con la mía y tal, con lo que tenemos del Shanks bueno con el Shanks malo, pero si Shanks empieza a hacer los movimientos de pirata y no quiere correr ningún riesgo, se corta el brazo precisamente para que no puedan localizarlo y no puedan ir a por él. No que traigan a Shanks como yo al principio decía, que decían, vamos a traer a Shanks a Mary Joyce. No, sino que vamos a ir a la caza de Shanks, vamos a por él y a traérnoslo. Claro, que eso yo creo que sí que pueden hacer. Y con ese portal podría funcionar como un localizador, ¿no? Exacto, le tienen localizado. Y así sirven para poder encontrarle en cualquier momento, en cualquier situación. Y quizás ellos sí que puedan transportarles, o sea, imagínate, porque esto yo creo que sí que es una confirmación que vimos en Elbaf, y es que al principio lo que quieren hacer Gunko, Somers y Killingham, que quieren hacer con los niños, es que se los quieren llevar a Mary Joyce a través de un portal. Porque ellos sí tienen esa fuerza, que los pueden, o sea, a todo aquel que le, como vamos a decirlo así, que le toquen, sí que se los pueden llevar al portal. Pero no pueden hacerlo por su propia voluntad. No sé si me explico. Es decir, Shanks no podría ir a Mary Joyce a trasladarse, pero sí podrían ir a por él, engancharle y llevársele de vuelta mediante un traslado. Eso es lo que creo que Shanks ahí, por eso se quita el brazo. Porque dice, si empiezo a realizar mis movimientos y ahora que se han comido la Ito no Mi, pueden venir a su caza. Entonces, ¿qué hago? Quitarme del mapa. Porque me tienen localizado. ¡Pum! Ya no pueden venir a por mí. Me quito el brazo. Se ha quitado el brazo como que se quita el busca. No es por nada, y esto a lo mejor es ya fumada mía, pero me están viniendo unas vibras de Harry Potter con los mortífagos que flipas. Pero es que es así. Broma, es así. Es que totalmente. Eso es así. Eso es así. Me encanta porque además tienes un Funko Pop detrás, Jan, que además es movible, llamado Gato. ¡Ay, coño! Madre que te parió. Madre que te parió, qué susto me ha dado. O sea, joder, bravo. Le pilla al pobrecito la pata con la silla. Ah, vale, pues le hemos jodido. Hay un veterinario en la sala. No, que sí. Qué susto me da el puñetero gato. Pues mira, se ha movido el Funko Pop. Me ha encantado. Volvamos. Mientras, Jan, mientras yo dejo que te expliques un poquito con Xavier, adivina qué es lo que voy a hacer. Levantarme un segundo, ahora vuelvo. A que se va a mear. Este era el momento. Te lo he dicho, es que siempre me hace lo mismo, siempre me deja a mí solo o con el inventado, exactamente. No, a ver, he estado leyendo bastantes cositas por el chat y demás, hay mucha gente que suscribe la teoría de precisamente los sellos por nivel de tal, y hay mucha gente que también está de acuerdo con lo que digo yo de que Shanks va torcidillo. O sea, mira, me está pareciendo, o sea, Shanks, mira que me encanta, pero es que yo ya no sé qué pensar de él. O sea, está, pero no está, luego está con los otros, luego es malo, luego bueno. Hace unos movimientos muy raros. Muy raros. Que, claro, la idea que he tenido desde casi el primer momento es que Shanks era villano. Desde el primer momento. Porque, a ver, sí. Tú eres. Llevas años buscando. Bueno, que era malo y que también es el padre de Kobe. Pero eso es otra teoría. No, a ver, tú piensa una cosa. Primero, esto te lo voy a explicar primero de Kobe y es muy rápido. Es un personaje que si tú le pones la peluca de Shanks, es Shanks, ¿vale? Y aparte, en la película de Film Red, vemos a Uta, que es la hija de Shanks, que tiene pelo rojo y blanco. Si tú juntas rojo y blanco, sale rosa. Y aparte, ¿cómo es posible que un random que se han encontrado para ahí, que estaba esclavizado por Alvida, de repente en meses alcance tal potencial en cuanto a fuerza de todo, más el haki, más todo? O sea, esa es la teoría que tengo, y es que ese niño lo concibió Shanks con una mujer de pelo blanco, no digo que sea Nico Olivia, ojo, mientras está buscando la Ito en el Westblue. Y ahora volviendo al tema de por qué pienso que Shanks realmente es un villano, es que, vamos a ver, tú sabes el poder que tiene la Gomu Gomu, la Ito, llámalo como quieras. Jan, perdón. Y la dejas ahí para que un crío al cual has estado comiéndole la cabeza durante años, porque recordemos que estuvo años Shanks buscando la fruta, dejas que se la coma sabiendo lo que vale. O sea, estaba eso más que prevenido. Además, tienes el haki que tienes. O sea, exactamente. Lo único que hiciste fue manipular a un crío pequeño, le dejaste comerse esa fruta para que el día de mañana él pudiera abrir el camino al One Piece y tú pudieras entrar ahí como pero por su casa para luego después ofrecérselo a tu familia, a los Figarland, que es a quien has estado siendo fiel hasta ahora.
Ahora vamos a tocar eso porque te has adelantado demasiado Y ya ahora dejo que... con ello. Espera. Y ahora esto, ¿vale? Micro. Ya está. Vale. Sí, es que estos son así los directos, Xavier, no es no. nada raro. Cosas del directo, no pasa Volviendo, nada. volviendo antes de las fechorías de Jan y ¿Fechorías? sí, y sus Tú que me has cosas. dejado solo. Una cosa, no, te he dejado bien acompañado con Xavier. Una cosa, Le has dejado Xavier solo conmigo, que es peor todavía. pues bueno, mejor. Cosas muy importantes, sobre todo a destacar aquí precisamente de este capítulo, que también nos muestran otra de las teorías que también decimos que estos seres vienen de abajo, vienen de debajo del agua, lo que viene siendo de las mayores profundidades. Por eso decimos que son seres fuera del mundo del One Piece, vamos a llamarlo, que Mu pertenece ahí. ¿Por qué? Pues por esta sencilla razón, esta conversación, solo cuando te conviertes en un caballero divino de pleno derecho que le está diciendo a Harald, aquí viene, entenderás lo que se oculta en las profundidades de este mundo. Es decir, ahí ya le están dejando caer de dónde vienen ellos. Por lo tanto, son seres que cuando vinieron a este mundo, o sea, usurparon el trono y se apoderaron de ello. Efectivamente, son los jodidos Balrogs. Jan, son los Balrogs, y Mu es Melkor, no es Sauron, es Melkor, que Melkor era mucho peor, o sea que, por eso te digo, o sea que es así. Entonces, vienen de las profundidades, y esta teoría yo creo que cada vez tiene mucho más sentido, y en Elbaf también nos los han dejado caer. Inframundo, la parte normal que no me acuerdo, y luego la parte celestial. Las tres partes, es en Skypiea también, ya no lo dejaron caer, con las tres partes también que había en el árbol de Skypiea. O sea, es mundo que solar, mundo celestial y el eso mundo es, normal. Eso es, y son esta serie de inframundo. indirectas que nos va dejando Oda, que dejando caer que de dónde vienen los demonios, de las malditas profundidades. Y por eso yo creo que todo esto se está empezando a hilar cada vez más. Está cogiendo mucha más fuerza. Eso de que parezca, oh no, es que esto es One Piece, sí, da igual. Pero es que One Piece ahora mismo se ha envuelto en cosas que sí, que es de piratas y todo lo que queráis. Pero se ha metido en cosas muy fuertes. Las Akuma no Mi ya de hecho eran cosas que son frutas del diablo. Entonces tendrían que tener algún significado, ¿no? De ahí que se podría reforzar la teoría que yo tengo, que también existen las Kami no Mi. O sea, exacto. Las Akuma no Mi, frutas del diablo, pero las Kami no Mi son las frutas de los dioses. ¿Y la Ito Ito no Mi qué es? ¿A ti qué te parece? ¿Qué es lo que te están diciendo? El dios de la liberación, ¿no? Ajá. Que se le asemeja a lo que viene siendo un dios. Entonces, sería una Kami no Mi, que por eso es la contra, es la counter perfecta de lo que sería la Akuma no Mi, que sería en este caso la fruta de Mu, si es que tuviese fruta, ¿no? Si es que no fuera un demonio de por sí. Claro. Y de que de él salieran el resto. Esta es que eso también está ahí presente. Claro. Si es de verdad un demonio en sí. Exacto. ¿Que Claro. todas ellas tengan la misma debilidad que sea el mar? Pues podría ser, pero quizás una Kami no Mi podría ser un counter perfecto de una Akuma no Mi. Por lo tanto, ese choque entre frutas también podría tener muchísimo sentido también de cara a Kurohige. Exacto. Lo que viene siendo con la Yami Yami no Mi en contra de la Ito Ito no Mi. Además tengamos en cuenta una cosa, y es, aparte de One Piece, lo hemos hablado muchas veces esta lucha entre lo que es el dios de la tierra, que podría ser Imu, y el dios del sol. Es decir, muchas veces hemos hablado que en One Piece es como una lucha entre lo que sería el modelo geocéntrico que había antes, que era en el cual los planetas giraban alrededor de la Tierra, falso, y luego el modelo heliocéntrico en el cual los planetas girarían alrededor del Sol. Es decir, en One Piece lo que estamos viendo es una época en la cual hay desconocimiento, hay oscuridad, y hay otra época que es la que supuestamente tiene que venir con la iluminación, el conocimiento, etcétera. Exacto. A la gente del Gorosei y a lo que es la Marina les interesa mantener a la gente primero incomunicada y luego ignorante. ¿Por Eso qué? es. Porque cuando se mantiene a la gente ignorante, es mucho más sencillo mantenerla esclavizada. Correcto. Entonces, es una alegoría a todo al mismo tiempo. Sí, es que es así, como tú dices, Jan. Por cierto, Iván está diciendo, Jan, lo que me gusta de vosotros es que hacéis teorías, pero no os casáis con ninguna. No sois de los que dicen, si no sale parecido a lo que me imagino es malo. Gracias por ser de mente abierta. A ver, en este capítulo, si realmente lo que nos han dicho es que Mosakun es Shirahoshi, Shirahoshi. vale, me tendré que bajar del barco
en el cual yo decía que era colon, ¿vale? O sea, si yo estoy equivocado, lo voy a admitir perfectamente. Exacto. O sea, y una cosita que siempre decimos es que no existen teorías que nos parezcan una mierda. O sea, y no vamos a decir tú estás equivocado. O sea, podemos tener una teoría nosotros, creemos que es fehaciente, que es correcta, pero si alguien nos dice, oye, esta teoría la creo que es por esto y por esto y por esto y por esto, y vamos a decir, coño, pues sí, está bien argumentada, me gusta y te la voy a aceptar. O sea, de hecho, muchas veces cuando en TikTok nos comenta, pues yo creo que es por esto. O sea, una cosa que decimos todo el rato es, desarrolla, ¿por qué crees que es esto así? Exacto. O sea, nunca vamos a decir, pues no por tal. O sea, ¿por qué? O sea, no nos casamos con teorías. Ojo, yo voy a mantener que Shanks es villano hasta el final. Y hasta que no me digan, no, Shanks no es villano, lo voy a mantener. Pero si me lo demuestran, no voy a estar diciendo, no, porque es que no habéis leído bien. Eso es. No, o sea, si me he equivocado, si la he cagado, pues la he cagado, no pasa nada. O sea, exacto. Sí, que esto es lo bueno que tiene One Piece, es que son tantas teorías diferentes, tantas cosas que puedes decir. O sea, es una maravilla. Es una maravilla. Pues es que One Piece es una teoría. Es que One Piece es una teoría, directamente. Exactamente. Sí, por eso mismo. Si es que no sabemos nada. No sabemos absolutamente nada. Exactamente. Eso es. Solo sabemos que somos un juguete en manos de Oda. Y ahora daros cuenta. Literal, porque él hace lo que nos da la gana con nosotros. Aparece un capítulo, te suelta esto y esto. Y dices tú, hostia. Pero si es que date cuenta, hace dos días, el que estuvo en Mary Joyce hablando con el Gorosei era Shanks y empezaron las teorías. Hablaron del hermano gemelo. A la gente que le decían que había un hermano gemelo, vamos, nada, o sea, no, le tiraban piedras a esa gente. ¿Cómo va a ser un hermano gemelo? 10 años después, Shamrock. Dices tú, me encanta. Vale, perfecto. Así, pero otro ejemplo más cojonudo que ahora vamos también a ir directamente con este capítulo. Esto. Luego vino que, por ejemplo, aquí hablando un día charlando, Jan y yo, de repente dice Jan, oye, ¿y si Shanks es Shamrock y Shamrock es Shanks? Ahora llegamos, subí ese clip a TikTok y tendríais que ver los comentarios. Os animo a la gente que vaya y que los mire. Diciendo que, ¿y qué importa la gente? ¿Y eso qué sentido tiene? ¿Y eso qué tontería es? ¿Y eso qué no sé cuánto? ¿Y eso qué...? Ahora decirme de verdad, ¿quién no ha visto después de este capítulo teorías o incluso imágenes donde se está diciendo que Shanks podría ser Shamrock y Shamrock podría ser Shanks? Exactamente. Que igual es una tontería el nombre, que el nombre, en verdad, vamos, no voy a decirlo, lo siento, Jan, el que no es villano es Shamrock y el que es villano es Shanks, pero es por el cambio de nombres o cualquier cosa. Vale, pero ¿y si no está jugando Oda con esos nombres? ¿Y si nos pensamos de toda la vida que era Shanks este y en realidad el Shanks es el otro? Que es una tontería, ¿no? Porque luego va dentro de la personalidad, pero... Joder. Claro, va dentro de la personalidad, pero también ten en cuenta que Oda es muy determinista con los nombres. Quiero decir, el nombre Shanks, ¿vale? Significa puñal pequeñito. Sí. O hueso de la espinilla. Eso es. Y Shamrock es el trébol que representa Padre, Hijo y Espíritu Santo en la cultura celta. Exacto. O irlandesa, no me acuerdo exactamente. Entonces, claro, sí, los nombres son importantes y determinan mucho al personaje. Hombre, pero, claro. Joder, o sea, que de repente te sacan según qué cosas Oda que dices, uy, Oda, ¿qué me estás diciendo aquí? Eso es. Mira, Iván, de verdad, gracias a ti por apoyar este canal, de verdad te lo decimos en serio. Que no se lee bien. Dice, gracias por ser, bueno, lo primero decía, amén, por eso amo este canal, muchas gracias, de verdad. Y dice que gracias por ser así, chicos, de verdad estoy hasta las pelotas de tíos diciendo, es que es incoherente, está mal escrito, de verdad, gracias, Jan y Cemac. No, de verdad, o sea... las gracias son nuestras hacia vosotros por estar aquí, porque nos estáis apoyando y porque queremos que esto suba y que lleguemos a más y que mucha más gente se sume, pero es que nosotros no buscamos competencias. Mira, antes con Xavier lo estábamos hablando fuera de cámaras. No se buscan competencias aquí. Vamos a ver. Independientemente del ejemplo de piratas que estamos viendo con Kurohige. Ahora vamos con el ejemplo de piratas que estamos viendo con Luffy. Luffy muestra lo que es unión. En este momento, Shirohige lo que te ha mostrado, no el de antes, el de ahora, era familia y tal. A nosotros nos parece que One Piece, el verdadero significado es familia. Y dentro de este mundo de creación de contenido y de la gente que estamos aquí apoyándonos en directos y en todo lo que sea así, es apoyo y unión. Lo que no queremos es
gente que se crea con el don de la palabra y que su palabra es la única y verdadera y que no vale lo de los demás. Eso ya, por favor, pues no estás apoyando. Pues mira, entonces la comprensión no está bien hecha, porque precisamente lo que te está mostrando Luffy en todo esto es la unión, no la desunión. O sea que Exacto. por ahí ya vamos mal con One Piece. Y es así. Bravo. Eso es. Ahora, mira, a partir de ahora que llega Navidad, el discurso del rey lo vamos a sustituir por esto que acabas de decir tú. Porque es unión y concordia pura. O sea, Y es haría más. unión y concordia Lo pura. Exacto, y por eso tenemos a gente como Xavier por aquí, pues apoyándonos entre todos y que su canal suba, que subamos todos y que nos ayudemos todos. Claro. Es así. O sea, Al simple final y es sencillo. así, lo que mola. Al final todos estamos, ya lo dice el opening, todos estamos en el mismo barco. Al final, me refiero, a lo mejor tú puedes pensar una cosa, otro tal, pero si eso es lo que mola, que cada uno tenga un punto de vista, una opinión, una tal, eso es lo que mola. Y eso es lo que debería de hacer más piñitas. Eso es. Exacto. Totalmente. Exactamente. Utilizamos muchas veces nuestra voz de la manera también un poco equivocada, Eso diría es. yo. Parece que no tiene que existir ninguna voz más que la nuestra y probablemente ese que lo dice se convierta en Imu. Al final, un demonio obliga a todos a estar bajo sus pies y ya está. Efectivamente. Y ya Exactamente. está. Efectivamente. Y eso es un grave error. Hay que seguir al dios del sol, Nika. Hombre, liberación, eso puntos es. de vista. Eso es. Totalmente. Ay, o sea, Fercho, muy buenas, por cierto, también que está por aquí en Twitch. Muy buena, Fercho, y bienvenido por aquí. En realidad acabamos de comenzar, si te digo la verdad, con esto. Sí, porque nos El hemos capítulo liado. empieza. ¿Sabes? Jan, Exactamente. por favor, corta y empieza a empezar por aquí. Madre, ¿cuántas veces me has dicho ya eso? Unas cuanticas, pero Es no que, pasa nada. Sí, pero oye, es lo es que así. mola. Eso es O sea, así. Te estaban diciendo que influiría el nombre de ambos, ¿no? Del tema de Shanks y Sandrock. Jan nos lo estaba preguntando Iván que podría influir eso. Y también Eduardo por aquí estaba diciendo, yo creo que es bastante probable que Shanks y Sandrock estén planeando algo. Dice, más si Shanks le ha contado lo que pasó con su madre en Good Valley. A ver, lo de el plan de los Figarland ya lo hemos comentado también. Es decir, de la misma forma que están hablando de los tres mundos, que curiosamente una teoría interesante que se me acaba de ocurrir ahora, voy a decirlo claramente. Tenemos a Shanks en la superficie, tenemos a Sandrock en Mary Joyce y vamos a tener a Figarland en el Gorosei como en el abismo. O sea, vamos a tener completos los tres mundos con la familia Figarland. Yo ahí solo digo que esos tres cabrones están haciendo algún plan para derrocar a Imu. Básicamente. Madre. Sí, Sí, este es el tipo de fumadas que salen por aquí en un directo. No, Ahora- no. Ahora voy a explicar yo... Entonces ya sí que es verdad que sería el One Piece, encontrar el One Piece y derrocarlo todo el mundo, todos contra Exacto. todos. Y hacerse los Figarland con todo Hombre, el mundo entero. Yo siempre, es que además yo siempre lo he dicho, porque es cierto, ¿no? Yo estoy siempre en el lado diciendo que Shanks no es así, que Shanks es el lado bueno también de la historia, pero la teoría de Jan, que hay mucha gente que también le ha tirado mucho hate con eso, la teoría de Jan tiene muchísimo sentido, o sea, es No, así. Todo el sentido del mundo. O sea, es que el A plan, veces pienso. efectivamente, el plan Figarland, o sea, tiene muchísimo más peso incluso aquí en este propio capítulo, y no es por sacar teorías. Ahora voy a hablar yo, por ejemplo, del sentido que podría tener que Shanks fuese bueno, y sobre todo por este cap, ¿no? Pero independientemente, lo que dice Jan tiene muchísimo sentido y creo que cada vez está cogiendo más fuerza, no menos. Porque en su momento le llegaron a decir a Shanks, a Jan, le llegaron a decir en un comentario, es que son comentarios de estos que siempre te acuerdas, dice, te acaban de sacar a Sandrock y ¿de qué te sirve que digas eso todavía de lo de Shanks? Pues precisamente, mira, llegas a este capítulo, por eso muchas veces hay que tener un poquito, no sentido común, sino un poquito hay que medir las cosas cuando las vas a decir, ¿no? De decir, bueno, si no estoy de acuerdo, yo opino, pero lo que no puedo es atacar, porque este comentario venía con un ataque, no era esto, o sea, venía diciendo, no voy a decir el ataque despectivo, ¿no? Que soltó esa frase, pero venía con el hecho de decir, te acaban de sacar a Sandrock, ¿vale? No voy a decir las otras palabras que luego dijeron, y es como, vale, pues mira, capítulos después, mira para lo que te sirve. Ujú. Ya.
Mira, hay una cosa que dijo cierta persona, que es que podrás no tener ni puta idea, pero te voy a dejar hablar. No exactamente fueron esas palabras, lo dijo Voltaire, lo de podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Es decir, sí, eso es el tema, o sea, podremos no estar de acuerdo con lo que otras personas digan, pero no vamos a decirle en ningún momento a nadie, no puedes decir eso. Eso es. ¿Entiendes? O sea, y vamos a ser siempre de esa manera. Y nosotros nunca vamos a decir eso de es que no tienes puta idea, es que no sabes leer, es que no tienes comprensión lectora. Sí, cierto. O sea, y esto es lo que nos están diciendo todos los días a nosotros con el tema de es que esa teoría. Yo solo voy a decir una cosa, y esto lo he dicho también en Discord. El día que digan que Shanks es villano, voy a poner aquí en esta televisión un cartel en grande y que vais a decir, me vais a comer loco. Así lo digo. O sea, así os lo digo. Siento decirle al pobre Pero Ian mientras tanto, respetaré las decisiones de los demás. Exacto. Igual que yo, por ejemplo, opino que la teoría de Jan pues tiene mucho sentido que todo esto pueda ser un plan, pero yo ahora, por ejemplo, explicaré el por qué creo que no tiene un plan malo, sino un plan bueno, ¿no? Y tú, Xavier, también tus propias opiniones, exacto, también suéltalas y dilas. Dice, la teoría, Iván estaba diciendo por aquí, la teoría de Jan tiene mucho sentido, pero por lo tradicional que es Oda, yo creo que la teoría de Zema que es más probable, pero por lógica del manga, las dos son posibles, exacto. Es que ahora mismo están abiertas las dos. Y eso que no he explicado un poquito así por qué podría ser, que es un poco de tontería, pero bueno, yo lo quiero decir. Jan y Kobe en la marina, te están diciendo. ¿En la marina? No sé, Cross, ¿a qué te refieres con eso? No sé, hice la posición a Guardia Civil hace mucho tiempo, pero me dijeron que ni de coña, que era demasiado bajito. Y más. Y lo de Sangara es lo que no entiendo, que he oído un comentario por ahí que he leído Sangara. Lo de. Sí, claro, de Sangara, vale. El templo este. A ver, un momento, Iván decía por aquí también, y pregunta rara, ¿os gusta la temática griega que tiene la base de los caballeros sagrados? A mí me encanta, lástima que Tierra Santa no tenga toda esa estética. A ver, eso no me he fijado en lo de estética griega. Eso es Sangara, se supone que la sede de los caballeros divinos o algo así se llama Sangara y es de esa estética. Vale. Sí, a esto se refiere, vale. Ahí está. Que es el templo de los caballeros. O sea, es la ubicación que ya Oda nos muestra dónde toda esta gente como que se oculta. Y debe ser, yo creo que esto, porque dice, dominio de los dioses. Yo creo que esto es, pues, imagínate, está Mary Joyce, el castillo de Mary Joyce, que tiene pues donde está ese cuerpo raro de Mu, ¿no? Que está dentro de ese patio de las flores, y yo creo que incluso ligado a su lado, o incluso en una superficie un poco más baja, o un nivel que no sabemos muy bien, su paradero donde está es el templo este de los caballeros, Sangaro, del dominio de los dioses. Yo creo que se puede encontrar dentro del propio sitio de Mary Joyce, en algún lado, ¿no? En algún lado. Lógicamente debe estar en las alturas por el tema de la inundación. Esta famosa que tanto ha hablado Vegapunk que se ha dicho. Entonces estará en algún lado alto. Como es griego, también se le podría entender un punto más alto incluso que de Mary Joyce. Fíjate lo que te digo. Que es ahí donde están esta gente oculta, vamos a llamarla así. De los Kami no Kishidan. Luego, por destacar un poco, porque ahora es que quiero ir de lleno a lo del tema de Shanks, de verdad. Pero por destacar un poco lo que se cree... Un momento, por favor. Sandora. ¿Os suena Sandora? Sí. Ojo derecho de la calavera. Hostia. Es lo que significa Sandora. Como Sangara significa ojo izquierdo o algo así, os juro que... Pues buscarlo. Gente del chat por aquí, si puede, por favor, que lo busque. Sangara. Que le dé Porque caña. si Sandora era el ojo izquierdo de la calavera, que es lo que significaba Sandora. El ojo derecho. Hostia, qué ida de olla en un momentito. Sí, Perdona, continúa. Sí. No, que lo que decía, destacando un poco del propio manga, de lo que estábamos viendo, es que aquí está la otra teoría que se estaba hablando del Denden Mushi con quien habla Loki, que estamos hablando que Mosa pues era Shirahoshi. Algo que me parece también muy cojonudo y que me gustaría saber qué tipo de conversaciones. Una cosa de las que yo creo que aquí se va a puntualizar más también, y vamos a ir también a la parte luego final de Loki, pero lo quiero decir ahora precisamente por lo que estábamos hablando del tema de Mosakun.
es que yo de verdad veo a Loki como Nakama. De verdad, lo veo en el barco de Luffy. Estaría- Me da igual sería que le pongan guapísimo. un bote por detrás, que hagan alguna... Algo tiene que hacer el Thousand Sunny para poder transportar a este tipo. Exagerado. Pero Sería un puntazo. es que además conectaría mucho con lo que viene siendo con la tripulación de Kuro, con la tripulación de los Mujis. Me refiero. Y el mural. San Juan Golf, ¿no? Es el gigante de Kurohige. Y por otro lado traemos a un pedazo de bicho como viene siendo Loki, el más poderoso de todos, que por cierto, hay que hablar mucho de ese martillo, del Mjolnir, porque es cierto que cuando mete el castañazo, esto fue por Cross, por cosa de Cross que nos lo comentó, cuando mete el castañazo cuando se levanta en el buff y mete ese castañazo, daros cuenta que con el Mjolnir este que mete es rectangular la forma. Y todo este Exacto. tiempo estamos viendo a un Mjolnir que es como el martillo de Thor, que estamos viendo como más circular. Y también eso, vamos a ver qué tipo de misterios se puedan encontrar, porque igual puede cambiar formas. Claro, o es un poco lo que comentamos en Discord, no sé si te acuerdas, que el Ragnir era más como el Mjolnir de Thor y el martillo que vimos la primera vez era un poco similar al Mjolnir, pero el que llevaba Beta Ray Bill, Eso es. que es otro Thor Ya ves. distinto. Que, Exacto. bueno, no sé si está puesto en tema de Marvel, pero hay un Sí, Thor. sí, puestísimo. Pues, Beta Ray Bill, ¿te acuerdas el martillo que El tenía? Que era como más Stonebreaker. circular. Exacto. Exactamente, era como más circular. Entonces, Ujú. en Discord lo vimos un poco que era muy Puede similar en ese aspecto. ¿Podría ser que en la batalla con su padre, cuando le desvivió, Loki ahí se le jodió y tuvo que crear el otro nuevo? O a lo mejor lo que dicen que el Ragnir estaba en el cofre. También. Mm. También. Buah. Es que eso también hay mucha teoría Sí. ahí que se sacará, ¿eh? Pero cuidado, Eduardo por aquí diciendo que Loki es Urano. Igual no es Nakama, pero Desarrolla. estará ahí. Sí, exacto. Desarrolla, Dale Eduardo, caña, hermano. dale caña a eso de Urano. Luego, pues otras cosas más, ¿no? Del Rey Harald, que bueno, dentro de lo que cabe, los movimientos que estamos viendo con él es que mientras quiere hacer un Elbaf pacífico y que quiere traer también incluso piratas, porque bueno, en este momento aquí vemos cuando aparece, joder, que ahora no me... Saúl, cuando aparece Saúl, yo creo que aquí viene precisamente después del ataque que recibió allí en Ohara, del ataque de Aokiji. Yo creo que es aquí cuando le está diciendo lo de que si puede volver. Yo creo que lo que estamos viendo precisamente es ese momento, ¿no? Y otra cosa, aquí viene ya el momento más crítico de todo. Por aquí se está hablando de esto. Hace 15 años ocurrió un gran incidente en la Tierra Santa de Merillois. Mis esclavos están escapando, las celdas están destruidas, rápido, a menos que quiera seguir siendo su mascota para siempre. Por aquí tenemos al señor Fisher, el Fisher Tiger, ¿no? Fisher Tiger. Y que lo Correcto. que vemos que este movimiento de aquí es del propio Shanks, que es quien le ayuda a poder salir de ahí. Una cosa que quiero meter el zoom. ¿Esto podrían ser ya las marcas de Kurohige o todavía no? Si esas, claro. O sea, Porque mucho se habla que el ataque, que el Sí, sí. ataque, que luego vemos la imagen de Shanks con Shamrock, que le vemos con el ojo vendado, muchos están diciendo que ha sido por Fisher Tiger que le alcanzó del golpe, aquí, en esta escena, cuando le vemos que A le ver. mete el golpe. ¿tú crees que realmente le alcanzó Fisher Tiger en ese ataque? No. Teniendo en cuenta la precisión No. del ataque para romperle el No. collar El de collar. No. esclavo. Yo Por te eso digo te que digo. no. Yo te digo que no, pero digo que es algo que se está comentando, Xavier. Ujú. Es que, ¿sabes lo que pasa? Con esto ya es tema de sombra y tema de cositas así que utiliza Oda. De Sí. paliarte. Venga, te ponemos así, el ojo así un poco tapado y nosotros decimos, vale, esa. Pero Sí. igual, y de igual manera, yo siempre he pensado que quizá Kurohige le hizo la marca antes de volver a Amarilloa. No sé si es la misma venda o no. no tengo Daros ni idea, cuenta del pero- comentario que nos acaban de soltar, perdona, Xavier, que está Sí. diciendo Iván, mira la mano de Tiger, tiene una venda de Shanks en la mano. Es que tiene, exacto, tiene una venda. Sí. Pero, a ver.
Y Pon ojo, zoom ahí porque la venda la tiene después del ataque de Shanks, no, ¿correcto? en el mismo O antes, a ataque, ver. en el mismo ataque, mira. Y Y de hecho, date cuenta de esto, Sí, date es verdad, cuenta se de la esto al lado de Shanks. Y le hace sangre. Ujú. Pero eso quiere decir que la venda ya la llevaba antes. Por aquí, por lo que te se digo. la quita y Sí, se la Ujú. quita Fisher Tiger a Shanks. eso es, Ajá. eso es, O sea que la cicatriz no es que sea. Vale, vale. eso es. Ya lo veo bien. Uf. Por eso. Mola, mola, mola. Por eso. No. Eduardo dice, ¿recordáis el flashback verdad. de Roger cuando estaba en la isla Gyojin? Le comenta el rey Neptune que no está interesado en su hija peluda y Neptune le dice gritando que no será peluda como él. Cierto, y creo recordar que Eduardo, tú lo dijiste cuando estuvimos hablando en su momento de Mosakun, creo recordar que tú decías que era Shirahoshi, ¿eh? Exacto, ya nos habían dicho que Shirahose sería la que estaba con el Denden Mushi. Sí, Buah. porque además esto tú lo dijiste por aquí, Eduardo, así que esto te la aplaudo, ¿eh? Tapó parte, Eduardo. Exacto. Cross por aquí, yo creo que cuando sepamos las frutas de Loki, si es verdad que no es la Ito modelo Nika, Loki no será rey de Elbaf. Igual irá a buscar los gigantes de Galeila. Esa es mi teoría. Esto también lo dijimos en algún directo. Sí, bueno, en el anterior, cuando aparecen los cuerpos congelados. Ujú. No, No, pero pero eso me es refiero una... a lo de. Sí. No, una imagen. Fue en Discord o algo que creo que lo pasó Cross, que dije, oye, esos cuerpos congelados de ahí, ¿no puede que sean los de Galeila? Ujú. Pero ya no solo es eso, sino que también dijiste tú que Loki no iba a ser rey de Elbaf, que se iba a pirar y le iba a dejar de Coña, rey a Harsudin. Le va a dejar a Harrudin. Harrudin va a ser A el rey de Harrudin. Elbaf. Ujú. Y Harrudin va a ser el que va a traer a Elbaf a la batalla cuando Luffy necesite una mano. Y Loki va a ser el que los va a acompañar. Es que Loki los tiene que acompañar y si no le acompaña Ya. va a ser muy raro, tío. Pero yo creo que Loki tiene muchas papeletas para que les acompañe. De hecho, es lo que te digo. Lo que estamos viendo en Kurohige, si ahora mismo el nivel de fuerzas no nos va a sorprender Oda con que los Mugiwaras aumentan fuerzas, cosa que veo un poco improbable en estos momentos con el tema de Nami, Brook, etcétera, que los veo un poco flojetes. Si no es así, necesitamos a alguien más que no sea solo Zoro, Sanji y Jinbe. Se necesita a alguien por ahí también metiendo unas hostias como panes. Y yo creo que aquí tienes Totalmente. todas las papeletas, las podría tener precisamente Loki. ¿Yamato es la que más encajaría? Sí, pero vuelvo a lo mismo. ¿Quién protege Guano si no está Yamato? O sea, es que si ahora mismo Exactamente. quieren ir a por Plutón, sinceramente, los vainas rojas estos, Ah, serán lo que queráis, pero ¿qué pueden hacer ellos contra un almirante como Ryokugu cuando vino? Brutal. Nada, No, que tampoco. ¿sabes? Y se cepilló a Queen y a King independientemente de que estuviesen débiles. Es que les hizo frente a lo que viene siendo la mano derecha e izquierda de Kaido. O sea, no. Ujú. Tienen que proteger Plutón y Yamato también es una supernova, necesita ayuda. Momonosuke no tiene ahora mismo un nivel fuerte. Yo creo que Yamato se tiene que quedar precisamente en Wano y que sea ella la que lleve, junto con Momonosuke, a Wano, abra las puertas y puedan enfrentarse también en la gran guerra final. Efectivamente, Brutal. efectivamente. Es que no. De hecho, a ver, yo lo he dicho un montón de veces, no creo que Yamato vaya a ser muy guara. Y Bonnie con su padre quiere perder todo ese tiempo perdido, yo creo que lo quiere recuperar con su padre. Uf, veo más probable, y lo hemos Bonnie. ya sabemos la teoría, no, Kuma. Kuma, ah, sí. Pero ya hemos dicho el por qué. Es decir, me da la sensación de. A ver, lo hemos dicho un montón de veces que las frutas que tienen los tripulantes de Luffy tienen que ver con los números. Con los números. Y ahora mismo solo le faltaría el Nikyu, el 2 y el 9, Exacto, que sería la fruta de Kuma. de Kuma. Teniendo en cuenta, quizá, tal vez, no lo sé, que Bonnie no tiene fruta realmente, es una fruta, a mí me da la sensación de que podría haber alguna manera de sacar la Nikyu de Kuma y dársela a otra persona. Sí. O sea, yo ahí lo dejo. Dicen por aquí no es que lo he leído que pone mi nombre. En una conversación, Mosa dice: acabo de llegar de un sitio donde no me han tratado bien. Seguro que es Tierra Santa que la intentaron secuestrar. No recordaba esa conversación, Ya ves. pero si es cierto, sí, sería bastante probable, bastante Ok. más que probable, que fuese realmente Shirahoshi, desde luego. Eso es.
O sea, ya te digo, no recuerdo esa conversación, Iván, pero si es así, o sea, 90% me bajaría del barco de que es Colón. No, yo creo que aquí ya está medio confirmado que es Shirahoshi y Jan. Se lo dejan caer muy heavy. Yo creo que exacto, yo creo que le han dejado caer mucho, ¿sabes? Que es por Sí. yo creo que es un poco por salir de frentes de ahora cuando volvamos a presente. Sigo diciendo lo mismo. A lo mejor el 1168 no, pero el 1169 sí que tiene mucho sentido que volvamos a ver otra vez en el presente a Luffy. Y de verdad lo digo ya fuera coñas con el tema de la posición del 69. Porque Esta representa... frase ha sonado fatal, Ya, pero bueno. ya lo sé. Es que suena muy mal, pero... Daros cuenta con los números, que van así que eso representa también lo que viene siendo el yin y el yang. O sea, lo que viene siendo el negro y el blanco. ¿Y quién que representa esas figuras? Luffy en estos momentos y Amu. Entonces yo veo como ese capítulo como diciendo revelación, salta otra vez Luffy en el presente y se va a encontrar cara a cara con Mu. Quedaría muy guapo, sinceramente. Y como eso pase, ¿sabes? Luego ya vosotros pensar con los números como saca de los cojones. Pero Me parece perfecto. Ha habido un momento, acabo de leer otra vez, dice, han dicho aquí, por cierto, ¿Ginny llegó a Mary Joyce estando Shanks allí? Es que no lo sé, pero como estáis insinuando siquiera que Bonnie pudiera ser hija de Shanks, vaya, ya sí que sería una fuma de las gordas, Tardo guapo. Sí, como el brazo de Hulk. Sí, claro. Sí, pero... O sea, mira, Iván, al comentario luego que dice Iván, que dice, ojo Momo con su Zoan híbrida y el Oden Nitoryu, nivel almirante tiene de sobra. Sí, pero no. O sea, es decir, me refiero... Es que, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que estamos muy mal acostumbrados al nivel de los almirantes últimamente. Me refiero... Estamos viendo como que muerden mucho el polvo. Yo creo que aquí nos está engañando muchísimo Oda, porque, sinceramente, vale que Luffy, por ejemplo, con Kizaru le pudiese dar pa'l pelo, pero ¿vosotros realmente pensáis que Kizaru se entregó al 100% después de ser el que le dio la comida al propio Luffy? Es que, claro, yo creo que los almirantes están a un nivel muy tocho y más del que nos podemos llegar a imaginar. Son gente que está al nivel de Yonkous, incluso alguno por encima podría llegar a decir, O sea que hay que tenerles también y mirarles con mucho ojo porque la fuerza que tienen... Es que por eso te digo que estamos muy mal acostumbrados. A Ryukugu cuando le vimos cuando desprendió el Haki Shanks que se piró, vale, pero es que estamos hablando de Shanks. Pero cuidadito. Exacto. Y Kizaru ya estaba tocado desde el primer momento en el que pisó eje. Ya sabía lo que iba y ya iba tocado. Exacto. Por eso te digo que hay que mirarlos todavía, hay que cogerlos con pinzas, a los almirantes, porque yo creo que no hemos visto todavía su desarrollo del nivel de fuerza que tienen. Bueno, y Sakazuki, recordemos que dicen que tiene la fruta más destructiva de todo One Piece. Sakazuki yo creo que va a dar una chicha, pero muy gorda, cuando se llegue. Tiene que levantar del escritorio ya el tío. Sí, básicamente. Totalmente. Sí, exactamente. Totalmente. Y ahora vamos otra vez de nuevo aquí en las explicaciones, otra vez otros enlaces que nos vuelve a hacer precisamente aquí Oda, y es cuando, pues bueno, la explicación que Fisher Tiger cuando se hizo de los Piratas del Sol, toda esta liberación que hizo en Mary Joyce y todo lo que conllevó fue gracias precisamente a Shanks en ese momento, cuando se cruza con él, le dice dónde se encuentra la armería y tal, y cuando llega ese momento. O sea que la explicación de Fisher Tiger con lo de los Piratas del Sol, ya esto que estuvimos hablando tiempo atrás, Shanks también tenía algo que ver en Mary Joyce. O sea, un buen motivo también otra vez para darnos Oda de con esto. Y ahora, a lo que vamos. A la pieza clave. Que esto es lo que a mí me parece ya... cojonudísimo, porque buena. Era lo roto, gente de los spoilers, iros a tomar por el saco, porque esto no lo hemos comido casi todos, tío. Lo del tema de los spoilers. Tú hiciste que me lo comiera yo, mamón. Sí, claro que sí. Por supuesto. Me como yo, eso no se lo va a comer ya. Yo, bueno, a ver, que para mí tampoco fue mucha comida, teniendo en cuenta que ya sabes que soy Team Shanks villano. O sea, eso es. Que de repente nos presentan aquí en Mary Joyce algo súper apoteósico. Yo creo que es bravísimo también por Oda por sacarlo. Que nos muestra que Shanks se encontraba en Mary Joyce. Otra cosa que decíamos que ya estuvo en Mary Joyce. ¿Cuánto lo hablábamos que decíamos? Si es que ha estado después. O sea, que es que lo de Shanks en Mary Joyce tiene mucho sentido con lo del tema del brazo, de por qué se lo arranca y tal. Por cierto,
Aquí, si mal no recuerdo en el capítulo, no aparece el parche que tanto están hablando, pero es cierto que Oda dijo que cuando viésemos a un pirata con el parche, el final de One Piece estaba cerca. Eso también a dejarlo a detalles. A lo que vamos. Aquí tenemos a los dos príncipes, Shanks y Shamrock. Y aquí vienen las famosas teorías. Jan opinando que Shamrock y Shanks y todo el plan de la familia Figarland, que se encuentra de un Shanks villano. Y yo pienso, por el contrario, el Shanks que es bueno. Se encuentra en Mary Joyce para coger información, para tratar de sacar todos los secretos y por lo que viene. Una de las cosas fundamentales. A Shanks, cuando está la tripulación de Roger, Roger le cuenta unas palabras a Shanks en ese momento. Desconocemos de ellas y no sabemos el motivo. Pero aquí podemos guardar ciertas relaciones. Por ejemplo, si Kurohige ya le hizo la marca y por eso tiene tapado así el ojo Shanks, ¿vale? Si le hizo la marca aquí a Shanks, yo podría decir y me podría mojar que Kurohige le contó a Shanks quién era y por eso accede aquí a Mary Joyce. Creo que Kurohige es la clave y la pieza que le dijo qué es lo que ocurría. ¿Por qué? Porque Eris se encontraba también en Good Valley, su madre, la madre de Kurohige. Por lo tanto, Eris se lo pudo contar a Kurohige quién eran estos niños. Y Shanks, ¿dónde salió? Kurohige fue en su búsqueda y se encontraron. Otro motivo que se podría hilar con todo esto. Una batalla que se dio también en el pasado. Recordar una conversación que hubo entre Shirohige y Shanks. ¿Qué es lo que le dijo Shirohige a Shanks? Esta cicatriz todavía me duele. Ajá. Todo el mundo decíamos, pero es imposible, porque cuando vimos el flashback de Oden, no tenía ninguna marca Shirohige. Y si fue precisamente después de esto, cuando le hacen esa marca. Por ejemplo, en ese combate, Shanks se encuentra a Kurohige, en ese momento le hace esa marca, algo que por un lado yo tengo una teoría que podría ser una marca adrede, no como no la han contado, es decir, que Kurohige esa marca se la hizo a Shanks para reconocerle de su hermano y que Shirohige tuvo una batalla con los caballeros, con los Kami no Kishidan. Ahí se podría dar que en ese momento, ¿quién se encontraba? Si vamos a juntar un poco por explicar. Si Shirohige tiene una batalla con los Kami no Kishidan y justamente está siendo en los tiempos que ahora mismo nos está presentando aquí Oda, ¿quién estaría ahí como un supuesto Kami no Kishidan o optando al trono que tendría que hacer todo lo posible? Shanks. Se encontró en una batalla precisamente allí. Y esa batalla se dio. ¿Quién estaba en la tripulación de Shirohige en esos momentos? ¿Quién estaba? Kurohige. Kurohige le pudo hacer esa herida a Shanks. Pero a su vez Kurohige contarle quiénes son de ellos. Sí, que después de dejarlo roto, exacto, le dijera, mira quién eres. Su hermano o su padre, Garlin, puede que fueron los que le hicieran esa herida a Shirohige. O sea que yo creo que aquí se dio una batalla de Shirohige con los Kami no Kishidan en los que se encontraban precisamente Kurohige y se encontraban por otro lado la familia Figarland Garlin en esa batalla. Hay una cosa también que me está llamando la atención en cuanto al tema de, por ejemplo, Shanks y Shamrock. Lo primero, que parezcan tan sumamente, ¿cómo decirlo?, asimétricos, ¿vale? Si os dais cuenta, para empezar, las espadas de ambos, ¿vale? ¿Dónde tienen las espadas? Cada uno cogido, es decir, mandoble izquierdo, mandoble derecho. Pero además hay una cosa que me parece muy curiosa y es que ¿por qué Shanks aquí en Mary Joyce tiene exactamente el mismo arma que tiene en todo momento en la obra? O sea, porque Grifo, que supuestamente es el arma que tiene, es la que tiene aquí. O sea, cualquiera que tenga figuritas en su casa ahora mismo de Shanks y comprueba la espada, va a ver que la espada es la misma. Sí. Y ojo, no tengo ninguna figura de Shanks, creo. O al menos no la he tenido hasta tal. Pero es muy, pero que muy curioso. Y aparte de eso, si nos vamos a la primera aparición que tuvo Shamrock en Elbaf, precisamente, lleva exactamente el mismo anude de botón doble que lleva Shanks en esta imagen. Sí. O sea, es que me parece que aquí Oda nos está metiendo un
así por el culo, Totalmente. pero de una manera diciendo, os Es me estoy es riendo una rayada. en vuestra cara. Totalmente. O sea, aquí Oda está diciendo, me estoy riendo en vuestra cara. Eso por es. no hablar del pecherín que lleva Shanks aquí. Eso Y es. luego después, en la última portada del tomo de One Piece, vemos que Samrock lleva ese pecherín. Tiene ese. O sea, que dices, me cago en tus muertos. Eso es. O sea, Pero- creo que esto, aquí Oda nos está diciendo, me estoy riendo en vuestra cara. Totalmente. Totalmente. Pero totalmente. O sea, Una cosa que yo quiero hacer un inciso, porque lo he leído por Twitter, lo ha soltado un americano, Sí. y es que Shanks, cuando es pequeñito, tiene la espada en el lado contrario al que la lleva ahora. Ahora la lleva en el lado derecho, Ajá. pues cuando es pequeñito la lleva en el izquierdo. Cuando está con la tripulación de Roger. Cuando está con Roger. Es que. Me cago en la leche. Es que raya una barbaridad. Es Oda jugando. Sí, sí. Es Oda jugando con todos nosotros. Y ahí no se verá, pero he visto una imagen aquí no. de esa. Luego la paso. Sí, luego eso la es. paso, porque es exagerado, porque es verdad. O sea, tiene la espada en el lado izquierdo. Y ahora mira. O sea, Oda es increíble. Oda jugando, no hay más. Es que está jugando con todos nosotros. Es que está jugando. Porque luego se dice, no es que se equivoca, no es que tal. No, que luego no se equivoca. ¿Qué No, coño en se este, va a tipo de, en equivocar? este No. tipo de imágenes, Oda lo hace adrede. Totalmente. O sea, porque se Lo hace nota que en adrede. esto, claro, se ha tomado mucho más tiempo para poner cada puñetero detalle. Exacto. Ya. Las manos como las tienen, incluso ocultar la mano izquierda de Samrock supuestamente por detrás, que se vea el brazalete que Exacto. tiene Shanks aquí, Exacto. que no es por nada, y se intuya solamente la primera parte. O sea, es que es todos los detalles que tiene, el floreado que tiene alrededor de la casaca, la botonadura, o sea, todo. O sea, es que es la típica imagen que tienes que estar mirando con lupa y absolutamente Todo. Vale, y ahora, por detalles, hablando del Shanks bueno, ¿vale? Vamos a ir un poco con el tema de Shanks bueno. ¿Por qué es lo que digo? Por el tema del sombrero de paja. El sombrero de paja, ojito con esto, porque eso es lo que realmente es el portal y la llave, que nadie lo sabe, excepto ellos, del portador del elegido. Por eso Gavan lo tenía muy sencillo cuando vio a Luffy. Por eso Raelig lo vio muy fácil cuando le vio con ese sombrero de paja. Y por eso Shanks le cedió el sombrero de paja a Luffy. Porque quizás en ese momento Roger descubrió algo sobre Imu en esa última isla. Y por eso Shanks se infiltró con los caballeros sagrados para descubrir los secretos de Imu. Por eso quizás Shanks se encuentra en Mary Joyce. Y esto lo voy a seguir porque son apuntes que he ido tomando, porque es que es un montón de movidas, claro, y lo tengo que leer porque es que no se me podía pasar Adelante. ningún puto detalle, ¿vale? Lo que sí es que al morir Roger, Shanks invita a Baggy a unirse a su tripulación y decide no ir por el One Piece. Esto hace que Baggy se resienta con él y decida irse por su cuenta. Shanks sabía que le faltaba la fruta de Nika y por eso no podía ir a por el One Piece. ¿Vale? Eso, cosa a destacar otra. Así que decide usar su linaje para volver a ser un Tenryubito y se convierte en un caballero sagrado. Por eso Shanks hace todo esto. Los años que estuvo de caballero sagrado hizo cosas muy terribles y malas para el gobierno. Y es ahí donde Loki tuvo que vivir de esas cosas malas. De todo lo que hemos estado viendo, ¿vale? Luego, a lo que vemos. Pongámonos en situación, hace 14 o 15 años, Shanks fue a Elbaf ¿para qué? Para contarle a Gavan lo que descubrió, y ahí se dan cuenta que la fruta que tiene Harald es la que necesitan para llegar al One Piece. O sea, un detalle más. Pero los caballeros sagrados se adelantaron y la robaron y luego se la llevaron. Caballeros sagrados o Who's Who, más bien en este caso, ¿vale? Por un poco por puntualizar. Pero Shanks y Gavan planearon tomar esta fruta y más bien fueron ellos los que planearon todo para llevársela. Harald es un subordinado del gobierno y es probable que Imu interviniera para tratar de evitar que se llevaran esa fruta. Por eso ahí de lo que vimos de la posesión también de Harald, o lo que creemos que por eso Harald perdió la cabeza. Al final convirtió a Harald en un demonio y Loki llegó y se cepilló a su padre. Luego Shanks huyó con la fruta y Loki puede que fuese a ir en su búsqueda.
Por eso Shanks también le pudo parar en esos momentos los pies, ¿vale? Shanks ha perdido también la fruta por mano de gobierno y más adelante termina enfrentando a Loki por esa fruta. Luego, esa derrota... Luego, es que tengo aquí... Porque es una conversación que hice con el hombre de Negroyan. ¿Qué tengo? Sí. Un momento, por destacar cosas, porque es que esto es... vale, cuando es que el hombre de negro es nuestro erudito. Sí, no, pero es que esta teoría la hilamos muy bien él y yo, ¿eh? Sí. Le hilamos muy bien, que por eso estábamos conectando ese punto de Shanks bueno, ¿vale? Vale, un momento, porque voy a contar más detalles de por qué Shanks es bueno en ese momento. Un momento, continuar hablando un momento, que ahora lo digo, ¿vale? Vale, ok, no hay problema. A ver, si es que se tiene que defender que Shanks es bueno de alguna manera, aunque voy a seguir diciendo que no. Pero bueno, claro. Es decir, hasta ahora no hay pruebas que me estén diciendo que Shanks realmente sea bueno. Ya lo tengo. ¿Y ya lo tienes? Ya Venga, lo tengo. Vale. Ya lo tengo. Es sobre ahora que iba, es sobre las atento con esto, porque es sobre la explicación del sombrero de paja, ¿vale? Que mantuvimos aquí en conversación entre el hombre de negro y yo, porque el sombrero de paja es tan importante como os he comentado. Y por eso creo que Shanks es la pieza clave para todo el plan que ha estado haciendo desde el minuto 1, desde que vio a Luffy comerse la Ito Ito no Mi, que es así, se come la Ito Ito no Mi, ¿qué es lo que pasa capítulos después? Shanks le da el gorro a Luffy y le dice, me lo devolverás cuando llegue el momento, en su momento me tendrás que devolver, pero ese sombrero significaba que era el elegido y nadie más lo sabía, nadie más, solo lo saben ellos, por eso el sombrero de paja no tiene nada que ver precisamente con el de Mary Joyce, lo que viene siendo la señal, porque este sombrero de paja quiere decir a quién es el elegido, a quién es el portador. Roger se lo dio a Shanks, pero Shanks se lo ha cedido a Luffy, se lo ha dado a Luffy, porque verdaderamente Luffy es la pieza clave de aquí del One Piece. Luffy es el One Piece, o sea, con eso que hablamos, ¿vale? Una cosa, siempre, o sea, esto que te preguntas, ¿no? ¿Por qué Crocus y Rayleigh decidieron ayudar a Luffy sin cuestionarse nada? Precisamente, ¿por qué? Por el gorro. Porque tenía ese sombrero de paja. Cuando vemos el arco de los Cabos Gemelos, parecía que Crocus sabía que Luffy era el elegido. Y cuando llegamos a Sabondi, parecía que Saki y Rayleigh también sabían que Luffy era el elegido. ¿Correcto? Vale. Cierto. Vale, pues eso, pues por todo eso decidieron apostar a Luffy, pero Gavan fue el más obvio de los tres. Al final de Egghead vemos la silueta de Gavan en Elbaf, quien dice que está esperando encontrarse con Luffy. Eso fue lo que delató la verdad de Shanks. Vamos a explicarlo el porqué, ¿vale? Con el tema de detalle de Shanks. El día que Roger le dio el sombrero de paja a Shanks fue cuando le contó la verdad de lo que vieron en la última isla. El sombrero de Roger y el que está en Mary Joyce no tienen relación directa, pero Roger descubrió la historia de Joy Boy y se dio cuenta que había un sombrero de paja oculto en Mary Joyce. Por eso, la forma que utilizó Roger para traspasar la voluntad de Joy Boy hasta llegar a la época de su retorno era por medio del sombrero de paja. Una forma discreta que solo los piratas de Roger que estuvieron en esa isla podían entender el significado. Por eso ellos entienden perfectamente el sombrero de paja. Cuando Roger le pone el sombrero a Shanks, los piratas de Roger comenzaron a llamarlo el niño elegido. En realidad, Shanks no es el elegido es el portador del sombrero. ¿Quién lo lleva? Ajá. Todos los piratas de Roger lo saben y solo los piratas de Roger lo saben. ¿Excepto quién? Buggy. Hostia, claro. Que ya lo hemos explicado. Porque Buggy sí que atacó a Luffy de primeras. Exacto. ¿Por qué? Porque Buggy, ¿dónde se quedó? No llegó. ¿Y el secreto se lo contó al oído a Buggy también? ¿Le contó algo al oído? Pues ahí lo tenéis. No. Pues ahí lo tenéis. Shanks era el elegido para llevar esa fruta hasta la última isla para completar la voluntad de Roger hasta que Luffy se la comió. La idea de Shanks no era comerse la fruta, sino llevar la fruta hasta la última isla. Pero al comerse la fruta Luffy, Shanks se dio cuenta que la fruta había escogido a un nuevo elegido. Por eso le dio el sombrero a Luffy, para que los piratas de Roger, cuando lo vieran con ese sombrero, entendieran que Luffy era el nuevo elegido. Al no ser más el elegido, el único trabajo que le queda a Shanks es despejarle el camino a Luffy, cosa que hemos estado viendo durante todo este tiempo, porque Shanks el único
motivo que tiene es despejarle el camino a Luffy. Y ahora vamos con ejemplos. Por eso cuenta cuando sale la primera... cuando sale la primera recompensa de Luffy y Mihawk llega a mostrársela a Shanks, este, a pesar de que se sentía enfermo por la resaca, decide armar una fiesta. Porque por fin el viaje de Luffy había iniciado y al fin podría completar la voluntad de Roger. Por el mismo motivo aparece en la guerra de Mary Joyce a rescatar a Luffy. A Shanks le importa una mierda la guerra que hubo en Marineford. Aparece la guerra de Marineford, disculpad, no de Mary Joyce. La guerra no era importante para Shanks, su mayor interés era sacar a Luffy de ahí. Shanks no sabía que Luffy iría a la guerra, pero gracias a la transmisión de Buggy se dio cuenta que corría el riesgo de que el gobierno se cepillase a Luffy y obtuviera la fruta, y llegó apenas a tiempo, por lo que estuvimos viendo. Ajá. El mismo motivo por el que Raelic se lo llevó y lo entrenó. Raelic, al ver la transmisión de Buggy, también se percató de que todos los esfuerzos de Roger estaban por irse al traste, ya que se suponía que Luffy regresaría en 3 días a Sabondi, no quería a la guerra, por eso lo entrenó después de la guerra. Y cuando Luffy se convirtió con el Gear 5, fue cuando Shanks dijo, es hora de ir a por el One Piece. O sea que básicamente estamos un poco con lo mismo. Claro. Se está allanando el camino para que Luffy llegue al One Piece, le dé el One Piece y luego le diga a su familia, toma, síganla. Pero exacto. Tú, Jan, es lo que iba a decir. Con mi teoría, lo siento mucho, Jan, pero es que es así. No, pero Jan, es a lo que te digo. En el final, tú opinas por ese lado, y por otro lado es que Shanks le ha estado haciendo todo el camino a Luffy y ayudando para que llegue al One Piece, porque sabe que es el único que puede, y que por eso también Roger se reía, porque él tampoco pudo completar esa misión, porque sabía que era un elegido que fuese capaz de portar la Ito Ito no Mi, quien fuese a abrir el One Piece. Por eso Shanks necesita también a Luffy en el buen sentido, tú en el mal sentido y en el buen sentido, pero ambas teorías se unifican hasta el final, hasta el One Piece. Luego ya, decisión de Oda, Jan. No, a ver, decisión de Oda, efectivamente, pero al final lo que estamos viendo es un poco que la Ito Ito, la fruta que lleva en su sonido los tambores, es lo que se necesita para abrir el One Piece al final. Para poder acceder a lo que ya sabemos o lo que ya hemos dicho un montón de veces, que es realmente lo que hay en Laftel. Por eso te digo, que entonces ahí la opinión que te digo yo, que Shanks... Por cierto, Xavier, no sé si tú lo sabes, pero una de las teorías que tenemos de lo que hay realmente en Laftel es una nave espacial para viajar en el espacio. Ojo, espera. ¿Cómo? Sí. Por una simple razón. No, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué? Esto te lo voy a explicar muy rapidito, así para que lo veas también. Porque con todos nuestros invitados compartimos esta teoría un poco, ¿vale? ¿Por qué una nave espacial? Porque realmente se reirían Roger y sus tripulantes cuando decían que habían conocido todos los secretos, habían sabido todo lo que había en este planeta. ¿Por qué se rieron? Porque hay una nave que les puede llevar al espacio, a explorar mucho más. La aventura nunca continúa, y el mismo Roger lo dijo. Aparte de eso, vamos a tener en cuenta una cosa, y es que se han dado muchas veces pruebas de que hay fuera del mundo de One Piece otras culturas. Cosas. Exactamente. Exacto. Y qué mejor que el amanecer del mundo llegase con el sol, Luffy alzándose en el cielo. ¡Buah! Hay otras cuantas más teorías de las que tengo, teniendo en cuenta que está ligado todo eso con la creación de los 20 reinos, el reino antiguo, y teniendo en cuenta que hace 5.000 años no había humanos en el mundo de One Piece. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso es. Y por eso también los Tenryubitos llevarían trajes espaciales. Eso es, porque si os dais cuenta los trajes... Bueno, trajes espaciales, y en todo caso también parecen trajes de buceo. Sí. O sea, tú dale una vueltecita a todo eso y te das cuenta de que empieza a tener bastante sentido. Yo lo que es que me estoy quedando loco, me estoy quedando con el piquito cerrado. Sí. Digo, ¿y yo qué puedo decir más? ¿Qué puedo decir más? Que sí. De hecho, ahora me estoy acordando porque yo me fijo mucho en los diseños originales y tal cuando sacaron como el diseño original que tenía Oda de los serafines. De los serafines, en este caso era el de Boa Hancock, y salía como si tuviera un traje espacial. Ahí está. Y dices tú, ¿chacho? Claro, tú piensas una cosa. En la mini historia de Enel se habla de piratas espaciales. ¿Cómo lechugas puede haber piratas espaciales si no hay forma de viajar fuera del espacio? Joder. Exacto. ¿Cómo es posible que en la biblioteca de Ohara haya un planisferio
o un mapa con un montón de satélites alrededor, Ya. todas esas cosas implican que es historia antigua, que se conocía y que no se puede estudiar. Y ojo a esto, Jan. ¿Cómo es posible que de momento seamos 15 personas aquí en YouTube y solo tenga 9 likes? Exactamente. ¿Cómo es posible? Así que Ya. una cosa que hay que Me pedir, parece terrible. una cosa que hay que pedir por aquí, ese botón del like. Vamos, que esto va para la gente que está en directo ahora mismo y para quien nos escuche en diferido, que no se le olvide dar a ese botoncito de like. Y por cierto, si hay alguien por aquí que todavía no se ha suscrito al canal, que se suscriba al canal, que eso es súper mega importante. Ahí. Activar ese campanita de notificaciones también para no perderse contenido como este. Recordar que estamos ahora mismo también en directo en Twitch, y en Twitch somos pocas personas, así que os podéis también unir por allí por Twitch, y si no, darnos a seguir por allí. Recordar que Xavier Pirates se encuentra hoy aquí con nosotros, así que tenéis el link. Tenéis el link en la descripción, también suya, podéis acceder a él, a su red, así que para que le deis un fuerte like, eso es súper importante, pero venga, darle ánimo a ese like, sobre todo para que podamos llegar a muchísima más gente. Si esto es como decís, si queréis llegar muy por encima, más que el platillo volante que acaba de decir Jan y todas estas cosas, es súper mega importante compartir. A ver, lo llamáis platillo volante como si fuera que una nave espacial, pero me refiero a un puñetero transbordador, o sea, una nave de... Sí. Lo que he dicho muchas veces, o puede ser porque trataban de explorar otros lugares o porque tuvieron que largarse de su planeta de origen. Eso es. Ojo. Compartir el contenido, venga, a apoyar un poquito con ese fuerte like, que sobre todo nos ayuda mucho. Sí, luego hablaremos de eso. A llegar para el resto, ¿vale? Y ahora, si queréis, vamos un poquito también con el tema del chat, a continuar. Por aquí, a ver un momento, ¿qué es lo que me deja? Yo creo que Sans quería, Iván, por aquí, con el Hinokizu, Iván Dorado habría... Es que ahora mismo no sabría. Jan, te necesito, tío, aquí con el chat que antes lo llevabas tú muy bien. Ninguno, Había que saber quién le cedió ese sombrero a Roger. ¿Quién le dio ese sombrero a Roger? Eso también. Es muy interesante el hecho de que realmente ese sombrero de paja, ¿de dónde salió? Porque luego lo cambió por su sombrero habitual. Un momento. Vale, sí. Es que cuando me ahogo quito el micro para que no escuches mi tos. Es lo que te digo, ese sombrero sería como una marca que ha venido desde atrás. Tengamos en cuenta además lo que hemos hablado en algún momento también con el hombre negro, ese sombrero congelado que está en Mary Joyce. ¿Por qué vas a congelar un objeto si no tiene voluntad propia? Que es lo que se ha dicho, que ese sombrero podría ser una señal más. Ya no solo del niño elegido que supuestamente tenía que ser Shanks, sino que implicaba algo más. Exacto. Vamos pero lo que vamos es que... ese sombrero a Roger? Yo creo que ese sombrero para Roger fue algo más pero que una vez que Roger le dio significado, como aquel que iría a buscar el One Piece después de Roger, es cuando ya se tiene que dar más importancia. Exacto. Porque recordemos que, por ejemplo, en el incidente de God Valley sí que había gente que tenía ese sombrero. Cierto. Es decir, hay incluso teorías que dicen que ese sombrero era una marca de los esclavos, porque se decía que esa figura que al principio ayudaba a Imu, que no era Gunko, parecía llevar un sombrero de paja. Claro. De ahí lo que se hablaba que al principio Nika y Mu eran como... uña y carne, Eso dos es. amiguitos. Sí. Eso es. Hasta Claro. que Mu traicionó. Y recordemos una cosa. En One Piece constantemente se están cambiando los símbolos, porque por ejemplo el símbolo de los Piratas del Sol que habíamos visto de Fisher Tiger es una transformación del símbolo de los esclavos que se les ponía antes. Eso es. Por eso lo de Boa Hancock cuando se quería tapar esa marca, esa marcada a fuego. Eso es. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? El sombrero de paja para mí obtiene ese, digamos, significado a posteriori. Antes podría habérselo dado a alguien a Roger como decir, toma, que esto es importante, pero no darle la misma importancia que tiene ahora, como ese niño elegido. Eso es. Que esto parece Harry Potter de nuevo, pero bueno, eso ya es otra cosa. Vamos a ver. Por aquí dicen que creían que Shanks quería darle la fruta y el sombrero a Ace, pero la voluntad de la fruta tenía otros planes. Es cierto que Ace no consiguió su fruta, la mera ni su sombrero hasta después, cuando salió. Y salió creo que fueron 2 años antes que Luffy. Entonces, es un buen punto ese. Pero claro, eso implicaría primero que Shanks supiera dónde estaba Ace y que fuera después a verlo. Y que realmente supiera que era el hijo de él. Porque eso no se supo después. O sea,
¿ves? Y aquí, por ejemplo, dicen lo que decía antes. Integrantes de Clan Davy ya usaban ese sombrero. Es como Vela de Nika, todo es devoción. Efectivamente. O sea, al final son símbolos. Tengamos en cuenta que en One Piece se habla también mucho de religiones. O sea, Eso es. las señales, lo que es el Sunrock, por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es, el trébol. Eso es. Exactamente. ¿Cuántas personas pertenecen a la tripulación de Kurohige? Eran 13, ¿no? Sí. El Sol, alrededor del cual giran también los símbolos del zodiaco. Eso es. Los 12 apóstoles de Jesucristo. Eso es. O sea, todo esto, todo One Piece, es una sucesión absoluta de, digamos, simbología religiosa, budista, taoísta, todo eso. O sea, One Piece es que no se puede leer solo como una obra normal, tienes que leerlo en transversal. Contando con los miembros del Gorosei, ¿sabes? Que son todos los planetas. Planetas, ¿sabes? Pero Salvo la luna. No, pero recordemos una cosa y es lo que ya dijimos con nuestra teoría del zafiro azul. Eso es. Que los planetas también se relacionaban con ¿qué? Con metales. Correcto. Entonces, claro, o sea, esos metales, por ejemplo, yo que sé, Mercurio, todo lo que son los planetas del sistema solar se relacionan a un metal o algún elemento. Todo esto que lo compone One Piece es por eso, es como un gran puzzle que al final se hace una sola parte. O sea, es otra alegoría más a lo que realmente significa el One Piece. Sí. O sea, porque todo se lee en una y todo ocurre de una manera que al final lleva a lo mismo. Exacto. O sea, por eso es algo tan grande One Piece. Por eso decíamos antes que tú cuando empiezas a leer One Piece y lo empiezas a leer de verdad, que te cambia la vida. Sí, totalmente. Eres exagerado. Sí. Es impresionante cómo Oda ha conseguido hilar tanto de tantas maneras y sigue. Que sí, que no te digo yo que no es verdad que haya cometido errores, pero es que es increíble lo poco que ha hecho realmente, el poco error que ha cometido. Que sí, no, es que Roger tenía bigote antes cuando encontró a Shanks. Vale, sí, muy bien, pero estamos hablando de un tío que lleva casi 30 años sacando una historia con un world building y está tan bien cerrada que es impresionante. No, y que sinceramente, que es que te llegan capítulos de ahora y te están mostrando cosas del pasado de antes, dándote explicaciones. Es que, ¿qué quieres? Eso es, ¿sabes? Yo creo que la fruta de Luffy no es la de Elba. Yo creo que se fue de los caballeros cuando descubrió dónde estaba la Nika y por eso se la roba a Who's Who. Zema, yo creo que Shanks quería darle la fruta y el sombrero a Ace, pero la voluntad de la fruta tenía otros planes. Por eso te digo que es que Roger le contó a Shanks lo que descubrió allí en Lautale o qué es lo que tenía que hacer y por eso le elige ya directamente a Luffy cuando le ve comer esa fruta y le cede el sombrero, porque gracias a esa fruta era donde tenía que llegar él. Pero Shanks ya llevaba el sombrero antes de que encontraran el One Piece, sí, pero no sabía realmente el significado de eso. Hasta que llegó, recordar que aquí Oda en este capítulo también nos lo está diciendo, mientras todos los piratas estaban luchando por territorios, hubo uno en el que se dedicó a conocer el mundo entero. Conocer el mundo entero, donde ya estuvimos viendo un poco con el flashback de Oden, quiere decir que estuvo conociendo todos los secretos, cosas que por ejemplo con Luffy nos están sucediendo, cosas que a lo mejor Kurohige con el tema de Sebe, con lo de la bitácora o algún flashback que tendremos del propio Kurohige, sabremos por qué también él conoce tanto y tiene tanto conocimiento. Pero es así, y luego tenemos también a gente como Robin, que está dentro de la tripulación de los Mugiwaras, que vienen con conocimientos de Ohara, etcétera. Y daros cuenta por dónde los pasajes que está haciendo Luffy. Luffy está yendo por los mayores secretos del mundo. Porque Wano está cerrado, no conocían Wano está cerrado al mundo, tuvo que ir, el tema de los Minks también, de lo que supimos también, quién conoce a Zunisha y tal, esa gente nadie lo conocía, entonces todas estas aventuras que estamos viendo con Luffy las hizo otra persona anteriormente, que era Roger, entonces Roger también adquirió estos conocimientos. Otra cosa es que Luffy sea un tonto y se entere de eso es, pero tiene a Robin dentro de lo que cabe, que es la que se empapa de la historia. Tiene a Nami, que también la gusta, y etcétera, ¿no? Y tiene esas personas, pero es lo que te digo, es lo mismo que Roger. Roger quería conocer las aventuras y todos los secretos del mundo, y yo creo que el final, cuando se encontró en Lautale, por eso también se ríe y dice que hemos llegado demasiado pronto, porque precisamente empezó a conocer la verdad allí desde el siglo vacío y se dio cuenta que
una de las cosas era, por ejemplo, la Ito Ito no Mi, una de las claves para poder llegar a One Piece. El tema del sonido del corazón y todo esto tiene que tener una sincronización directa para que esa isla se pueda acceder a lo que, por ejemplo, Jan también estábamos confirmando, ¿no? Del portal o poder entrar. A ver, lo que decíamos era eso. Primero, habían llegado demasiado pronto porque la nave, por así decirlo, tenía ciclos y se encontraba un ciclo de carga, si lo puedes decir así. Eso es. ¿Vale? O sea, hay momentos en los cuales se carga energía, la isla o donde esté sale y se puede realizar el lanzamiento. Y aparte de eso, lo que decíamos nosotros es que esos tambores, ese sonido del corazón de Luffy, sería un código, digamos, de sonido o una clave de sonido por la cual se puede acceder, ya que ese primer capitán o esa primera persona que navegaba esa nave, ¿vale? Dejó ese código. ¿Y si la isla conecta con la Ito Ito no Mi? Exactamente. Daros cuenta. Claro, al final, todo lo que tiene contacto, digamos, con Joy Boy, M, Zunesha, todos han reaccionado con los tambores. Eso es. Con la fruta. Porque conocen ese sonido. Con la fruta. Es un eco. Eso un es. eco de algo que abriría algo más grande. Una frecuencia, claro. Es como, por ejemplo, cuando tú tienes, yo qué sé, un código de desbloqueo por voz. Sí. Pues sería algo similar. Sí. Mediante vibraciones, frecuencias o cualquier cosa que abra un portal. Sí, es que eso también es... podría tener muchísima lógica. Y es lo que te digo, imagínate Luffy acercándose a la Octale. Que le dé ahí como un pop ahí de... ¿Sabes? Algo de que su cuerpo esté reaccionando hacia donde va. Que eso también podría ser y que conectase directamente con la isla. Que eso todavía no lo sabemos, pero ¿y si se diese ese caso? ¿Y si la fruta también le está empujando a Luffy a llegar allí? Efectivamente. ¿Sabes? Porque al final es predestinación lo que hay en todo esto. Correcto. Es como el anillo de poder, ¿sabes? De poder en El Señor de los Anillos. El anillo te quiere llevar ahí a Sauron, ¿no? Pues esto es lo mismo. La fruta al final quiere hacer lo que es su movida. Eso es. Quiere su movida. Sus líos ahí con los chavales. Vale, Claro. vamos un poquito a leer comentarios por aquí que se estaban diciendo. Que madre mía, hoy por cierto, enhorabuena, Sí, porque estés a estáis tope. on fire, me encanta. No, sí. A ver, pero San ya lleva, vale, integrantes Hay un del clan. comentario que te va a encantar. Porque dice: ¿será que Shanks es el siguiente en entrenar a Luffy? Porque si Luffy enfrentara a Imu en 1 versus 1, Hostia. debería hacerse mínimo 5 veces más fuerte de lo que es ahora. Imu está 2 escalones encima de los Yonko, totalmente. Bueno, vamos, y no solo de los Yonko, y de todo el mundo, ¿sabes? Por lo que ahora mismo, por lo que vemos, no tiene rival ninguno. Otra y mira cosa que es lo que aquí. muestre la fruta, ojo, que vuelvo a lo Dicen- mismo, porque yo creo que la batalla puede ser distinta entre lo que viene... Bueno, es que las palabras de Kaido también tienen mucho que ver con esto, que el Haki es lo que decidirá todo. Yo siempre he dicho que la fruta, por ejemplo, de Kurohige y la fruta de Luffy se anularán entre ambas. Es decir, una absorbe todo, la otra libera todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es como que llega un momento que entre las dos se anulen. ¿Y qué es lo que podría quedar? El Haki. Vale, ya sé que Kurohige tiene otra fruta más, que es la que estamos viendo bueno, la que le quitó a Shirohige. Pero aparte de eso, si hay algo que se pueda hacer para dividirle a ese Kurohige o quitarle esas frutas, va a ser a través de Haki. Yo creo que la fruta más tocha es la Yami Yami. Y lógicamente la fruta más tocha también es la Ito Ito. Entonces entre ellas se puedan anular y pueda ser un choque de hakis. Y ahí se decidirá qué haki más fuerte es el que se dé. Con Mu yo creo que puede ser también un poco con temas de más a la fruta. Ya sé que también el haki, ¿no? Pero yo creo que va a ser más con el tema de la fruta. Yo creo que quizás Mu, a lo mejor lo que veamos en el presente es un Gunko que de repente le quiere hacer el Domi Reverse a Luffy. Le vaya a hacer al principio le veamos a ese Luffy como que se está convirtiendo y de repente suelte una cara rara, una risa y diga, ¿qué dices? Esto a mí no me hace nada, me está haciendo cosquillas. Y veamos a un Luffy con cara quizás de demonio, pegando saltos, riéndose y tal, y que no tenga ningún efecto en él. Y que Luffy además empieza a descubrir, de decir, ahí va, si con esto yo a lo mejor que él indirectamente, sin que lo sepa, pueda liberar al resto. Porque es el dios de la liberación. Entonces... yo creo que algo así se podría dar, claro, jugándolo el juego. Eso es. Sí, es jugar al juego con las reglas de Imu, realmente, es el Reversi. Eso es un juego que había hace mucho tiempo en el Windows 95, es lo mismo. Eso es. Entonces realmente sí que se podía hacer de
esa parte. Y es lo que dices tú, o sea, el hecho de... A ver, ya hemos visto que Imu se hizo cacotas cuando sintió el haki que tenía Emmet ahí anudado. Eso es. Entonces, es un puntito interesante. Eso es. Eso es. Tía. Bueno, ahora seguiremos porque hay un montón de comentarios que leer, pero por el tema del manga, de lo que estábamos viendo del capítulo, bueno, pues ese Shanks supuestamente no, falso, diciendo todo lo que odió y tal. Harald que Por le... cierto, Sí. una pregunta que os quería hacer a ambos. ¿Dónde crees que tiene Shanks ahora guardado el sombrero? En este flashback. Hostia. Mi pregunta ¿Dónde ha es... dejado Shanks el sombrero? Mi pregunta es... Eh, ¿Esto se lo pudo dar ya a Luffy? No. No, claro, que no ha perdido el brazo, perdonad. No, claro. No. Exactamente. Lo tendrá Es guardado. que- A ver, eso yo creo que se lo puede tener alguno de sus con los que ha hecho, vamos, siendo los pelirrojos estos de la No sé, tripulación. puede ser. Pero aquí ya tendría Claro. su propia tripulación. ¿Eh? Aquí ya tendría su propia tripulación. Debería de tenerla. Y si odia todo lo que supuestamente odia de ahí abajo, si no está interpretando un papel, ¿por qué no tiró el sombrero? Hombre, a ver, es que la debería de tener Jan por el simple hecho que con Baggy dijo que iba a formar su tripulación. Ujú. Entonces, ahí yo creo que sí que debería de estar. O sea, me refiero, ahí yo creo que ya tendría alguna tripulación y agente de confianza. Ujú. Y que diga, voy a hacer una misión. Podría ser. Voy a ir a Mary Joyce y tengo que informarme de todo. Pero claro, atrocidades va a tener que hacer, va a tener que Y ahí lo que demostrar. dijera que quería conocer más de Tierra Santa, ¿no? Eso es, Siempre bajo tu teoría de que Shanks realmente es bueno. Vale. eso es. lo voy a Y tú admitir. que sea malo, es lo que te digo. Yo creo que hasta que no llegue el final, Jan, tú y yo nos vamos a poner en tensión ese día de a ver. Claro, la cosa es, y lo que sí que me deja a mí rayado en todo esto es por qué Harald dice que le suena la cara de Samrock y de Shanks. Esa es. Es algo que ahí me ha dejado un poco el culo torcido. Porque Harald conoció a Roger, quizás. No, bueno, claro, no puede. Sí, Es No. que sí, porque Roger tendría que haber ido a Elbaf. Ya lo dijimos, que Roger seguramente también ha estado en Elbaf en algún momento. Y si Yo no Roger creo que estuvo no, en pero ¿por Elbaf, qué le suena a Shanks o Samrock? pues precisamente porque Shanks antes estaba en la tripulación de Roger, Jan. Y le suena la cara. Decir, a mí esto me suena familiar. Esta cara de haberla visto antes. Por eso él se queda así, un poco extraño. Y Es de que es hecho, raro. Harald yo creo que ahí ya sí que se empieza a dar cuenta que Shanks es un traidor de ellos. Es que ahí es que hay cosa que me chirría, Yo honestamente. lo que creo que vamos a ver aquí precisamente es porque luego en el próximo capítulo yo doy mi predicción, fíjate ya, yo creo que vamos a ver el por qué Shanks encierra a Loki, le deja encadenado. Yo creo que vamos a ver el siguiente paso que dio Shanks en Mary Joyce. ¿Mm? Y yo creo que ahí va a tener mucho que ver el motivo. claro, Habla. pero se tendría que dar primero la muerte de Harald. Claro, Claro. ambas, Es decir, ambas. A ver, tengamos en cuenta que supuestamente lo de Harald es Shanks está allí en ese momento. Se da todo el tema este de que si se cargan a Harald, a Yarul le hacen el Excalibur aquí en el coco. Y luego después el encadenamiento de Loki con el Ragnar, que es lo que a mí me raya. O sea, y volvemos a lo mismo. Vamos a ver, si tienes a un bicharraco que supuestamente se va a volver loco y cargarse el buff, ¿por qué le dejas atado con el puñetero martillo? Pero bueno, Su martillo. eso ya lo comentamos en su Fuente momento. de poder. Exactamente. Claro, por eso te digo, Sí, eso va a tener pues, explicaciones. ahí. También podemos ver por qué quizás Loki odie tanto a Shanks. Porque a lo mejor en el primer enfrentamiento con Harald tuvieron que hacer una participación de esto. De hecho, entonces a Shanks en ese momento le tocó hacer el papel malo. Sí, a ver, yo sigo sin ver cómo es posible que alguien como Shanks, bueno, a ver, no creo que participase en el encadenamiento, sino en dejarle ya roto. Pero, claro, o sea, ¿por qué Shanks precisamente y no Gavan? Que yo creo que Gavan era bastante más poderoso en ese momento que Shanks. Hombre, porque en ese momento... ¿Pero dices con Loki? Sí, el encadenamiento de Loki. El encadenamiento, porque Shanks estaba protegiendo, en ese caso le estaba protegiendo a Loki. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Loki quería salir porque descubrió la verdad de Harald y quería ir a por ellos, quería ir a Mary Joyce. Entonces Shanks le dijo, quieto, parado, que tú no puedes hacer nada, que lo estoy haciendo yo.
estate quieto. Y por eso quizás Loki quería salir, o sea, con tanta ansia, porque buscaba una venganza. Y entonces Shanks le dijo, aquí te tengo que frenar, o te dejo encadenado, o si no, nos vas a poner en riesgo a todos. Pero entonces estás diciendo que en el momento en el que se produjo este incidente en Elbaf, que fue con Loki se volvió loco hace 8 años, Shanks todavía tenía contacto con la gente de Mary Joyce. Podría ser. Es que es una cosa que me raya Podría bastante. ser sí Claro. y no, a su vez. O sea, quizás no tenga ese contacto, pero sabe que si Loki sale de Elbaf y la fruta de Loki también tiene mucha importancia si es que tiene una fruta, ¿sabes? Si llegase a manos del gobierno, porque Shanks conoce precisamente el poder que tienen estos seres y lo capaces que son, podría joderle el plan directamente, porque quizás Shanks sabe que si llega Luffy a Elbaf, junto con Loki, a lo mejor conoce algún secreto o algo que entre esas dos frutas puedan liarla padre. Recordemos que en Elbaf un acontecimiento que más se está dando es que Loki va a subir junto a Luffy arriba a luchar contra Mu. Y vamos a ver ese dueto de lo que son capaces. Entonces, entre esas dos frutas a lo mejor hay algún secreto. Unas frutas que como que se conecten o algo. Algo como vimos similar con el tema de Bonnie y en Egghead. ¿Qué es lo que pasó con Luffy y con Bonnie? En cuanto Luffy le mostró lo que era sentirse libre, etcétera, que hizo un futuro como Nika. Y de repente pasó como que parecía que Bonnie tenía un Gear 5. Pues podría suceder algo similar con Loki, entre esos dos, el dios de la destrucción con el dios de la liberación, vamos a llamarlo así. Ajá. Que se pudiese dar. Entonces podrían ser la relación de esos dos Nika, como dos Nikas. Hombre, ya vimos 2 Nikas, entre comillas, en el mural. Claro. Recordemos, y aparte, este sería el tercero, porque hablamos de un tercer ciclo. Entonces, Sí, podría tener seguimos la idea de que el mural es eso. Eso es, podría tener mucha relación. Entonces yo creo que Shanks, recordemos que Shanks es como la cabeza pensante de todo, de verdad. Es quien está haciendo el camino de todo. Por eso Shanks está librando unos movimientos y unos pasos muy, muy duros. Y es que por eso además te lo saca en el segundo capítulo de One Piece o en el primero, no me acuerdo ahora mismo. ¿Cómo? Que me refiero que Oda te saca Shanks desde el principio de los principios, porque es Sí. el movimiento de todo esto. El que inicia todo, digamos, el viaje de Luffy. Exacto. Claro. Es quien hace ese viaje. Un momento, ahora continuamos leyendo, pero dice Zema, yo de tu teoría solo discrepo que Kuro derrotará a Shanks y por eso no le podrá dar el One Piece y Luffy deberá derrotar a Kuro para ser el rey de los piratas. A ver, Iván, es que eso sabes qué es lo que ocurre, que es algo que, por ejemplo, yo muchas veces he dicho, ¿no? Dentro de lo que cabe, yo no lo considero un shonen 100%, igual que tampoco es un seinen 100%, yo siempre estoy hablando que One Piece es una mezcla entre un shonen y un seinen, toca ambos palos, pero no dejemos de pensar que también esto es un tipo de shonen. ¿Qué es lo que esto podría suceder? Que los famosos power-ups, si Luffy tiene que ser superior al resto y a todo lo que hemos visto anteriormente, necesitará ese empujón para llegar a más. Shanks podría darle perfectamente ese empujón. Oye, he llegado tarde a devolverte el sombrero, estás debilitado, estás débil, estás a punto de irte al cuajo y llega Luffy y le dice, toma, te doy el sombrero, gracias por todo, llorando y tal, pero anteriormente a eso, cuando ha visto esa derrota, se enfrenta Luffy a Kurohige. Y siempre lo he dicho, Shanks le pegará un palizón a Kurohige y la única debilidad, si Shanks es bueno, la única debilidad que se podría dar entre Kurohige y Shanks y por qué Kurohige podría derrotar a Shanks no sería por el tema de fuerzas. Aunque ya hemos visto que la cicatriz y tal, dentro, si es que se la hizo aposta, esa cicatriz y tal, independientemente de eso, yo creo que va a ser por la tripulación. Cogerá a alguien o a un ser querido y le dirán, o te arrodillas ante mí, o esta gente va a caer. Y entonces Shanks frenará y aprovechará a Kurohige para hacerle sus golpes. A ver, sabemos que Kurohige es un guarro, pero... A ver, te puedo rebatir un poco la teoría y es que si lucha Luffy contra Kurohige y hay un vencedor, entre comillas, se quedan los dos debilitados, podría aparecer Shanks y ponerse a cortar cabezas. También. Claro. O sea, tengamos en cuenta una cosa, que podría suceder lo mismo que pasó en Marineford. Es decir, serán todos de tortas y cuando ya está la cosa, así que si uno se ha ido para un lado
que si al otro le han quitado cachitos, que si ya están todos medio reventados, de repente aparezca Shanks y diga, pues ya está, esta es la mía. ¡Zar, zar, 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 zar! Fuera. Totalmente. O sea, porque tú solo piensa una cosa, ¿vale? Y es algo que parece bastante curioso y que no siempre se tiene en cuenta en Marineford. Tenemos un tío que provoca terremotos, uno que haga que llueva lava, otro que se convierte en diamante, un tío que es capaz de cortar montañas enteras, como es Mihawk, de un espadazo. Y todos dándose de leches y llega un manco y dice, aquí se acaba la guerra y la guerra se acaba. Sin mover la espada. Exactamente. O sea, coge el sombrero, que diga, uy, esto, cuidado. Se lo doy a Luffy, bueno, que ni me va a ver porque está ya desmayado. Y aquí se acaba todo. Y el tío Lavas dice, venga, va, se acaba todo. O sea, que recordemos que Shanks es el que para el puño de Akainu. Sí, sí. O sea, que es que Sí, para sí. el puño antes de que se carga. Y salva a su hijo. Vaya, Ahí te he pillado, ahí te he pillado. vaya. Curioso, ¿verdad? No sé, ahí me parece que Shanks puede aprovecharse muy bien de que todo esté destrozado, de que hasta Imu esté debilitado, para cepillarse a todo el mundo. Y digo Shanks como digo que Sandrock por detrás también no vaya zar, 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 zar. Sí. Sí, eso también podría tener mucho sentido. Por el lado bueno y por el lado malo, totalmente. Exactamente. Es que el tema es que ahora mismo estamos en una partida de ajedrez entre flechas blancas y negras que no sabemos por dónde va a decantarse. Es que Oda está haciendo todo de una... Es que es película, tío. Lo de película. Oda es cine. Pero Lo de es la que escena. a mí lo que me pasa con esto, que es lo que siempre he pensado sobre Kurohige, ¿quién va a ser el malo? Kurohige, Imu, tal. Claro, vosotros decís, venga, Kurohige y Luffy, venga, se mete Shanks. Pero es que también está Crocodile, también, dando Exacto. sus narices por el One Piece, que también quieren. Todo el resto, Marina, todos los personajes que se nos presentaron en el famoso panel, de quien tenga el One Piece, Sí. va a ser quien descubra todos los misterios del mundo, ¿sabes? A mí me da una sensación de que Oda al final está poniendo a todo contra Imu. Sí. El enemigo a batir, de hecho, ¿no? ¿Mm? De hecho, por eso se forma Sword. Y por eso también vamos a ver el papel tan importante que precisamente Garp lleva haciendo, sobre todo después del incidente de Good Valley en la Marina. Y ya os daréis cuenta, y es cuando aparezca Garp y coge y les diga a los marines, que él se apriete y diga, esto no me lo voy a creer, y les diga a los marines, a por la Marina. Y digan todos, ¿cómo? ¿A quién apoyáis? Y ahí sea como, ¿a quién apoyáis? ¿Me apoyáis a mí, a Garp, o apoyáis a estos sucios? Señalando a Kainu o señalando a quien sea que tengan en el frente. Y entonces muchos dirán, coño, si es que Garp siempre ha estado con nosotros, si es que Garp siempre nos ha estado protegiendo, si es que Garp Exacto, siempre ha estado el que ahí. lo protege. Y entonces es cuando se den la vuelta y digan a por ellos. No solo la tripulación de los Sword. Exacto. O sea, los ¿Qué? Sword. De hecho, un movimiento que es bastante peligroso para la Marina es el hecho de darle tanto poder a Garp, convertirlo en una imagen, Eso es. en un héroe de la Marina, porque saben, bueno, gracias a Sengoku, que para mí también es villano, mucho más villano de lo que parece, o sea, porque está manipulando a Garp como le da la gana. Pero es que O sea, con en el momento en el Sengoku que se- hay que cogerle Dime. con pinzas también, tío. Porque Sí, Sengoku pero no date hemos cuenta- visto nada de él. ¿Y si Sengoku en realidad todo esto también está haciendo un plan? ¿Y si Sengoku realmente luego... O sea, esto te lo he dicho antes. La semana pasada dije, con el capítulo de Dragon, cuando dije que Dragon sería el que iba a liberar a su padre, porque habíamos visto en este manga, en el 166, veíamos como Garp salva a Dragon tirándole la llave. Y Sí. decíamos, ahora va a ser Dragon el que vaya a Hashinosu y veamos un enfrentamiento, pero... ¿Y si es Sengoku quien va a la ayuda de Garp? Porque Garp es su mejor amigo. Yo creo que, a ver, no creo Date que cuenta, Sengoku... perdona, pero date cuenta ¿Sí? del papel que tiene en Marineford Sengoku. Sengoku ahí es... ¿Cómo que es el rango este que es superior al almirante? Almirante en flota. Almirante de flota. Almirante de flota. Eso ¿Y qué es lo que hizo Sengoku? ¿Se hizo el tonto? Como nadie. Y llevaba siendo almirante de flota durante mucho tiempo.
Se hizo el tonto, pero también impidió que Garp reventase a hostias a Kaino. Vale, le impidió eso, pero realmente ¿qué es lo que hizo? ¿Participó directamente de lleno a meterse de leches con Shirohige? Dejó a los almirantes hacer ese papel, pero él cuando más lo necesitó, porque recordemos que Shirohige hizo temblar a los almirantes, ¿sabes? De hecho estuvo a punto de cargarse a Kainu. Shirohige, ¿qué hizo Sengoku? Se quedó quieto. O sea, también hay que verle también con esos movimientos que hace Sengoku, ¿eh? También fueron... Es que lo estuve pensando hace poco, decía yo, vale, el papel de Sengoku puede que tenga alguna cierta importancia más de las que nos creemos. ¿Tú crees que realmente Sengoku estaba siguiendo un papel? Sí. O sea, porque es como, por ejemplo, como dicen aquí en el chat, que es que solo actuó contra Kurohige. Sí. Claro. O sea, creo que lo que Sengoku hizo es, estos almirantes pueden perfectamente reventarse a toda esta gente de aquí, más los Shichibukai, y yo no tengo que mover un dedo. Pues los necesito. Porque también te digo una cosa, y esto desde lo que es el punto de vista estratégico, naval, de jefes, llámalo como gustes. Pero si tú eres el almirante en flota y tienes que entrar a pelear, lo que significa es que las cosas están jodidas de verdad. O sea, es la sensación que me da de lo que hizo Sengoku en ese momento. Quiero decir, Sengoku estaba ahí como diciendo, bueno, aquí yo no hago nada, porque ahora mismo tengo a mis almirantes, tengo a mis Shichibukais, tengo a mi todo aquí, que se den de leches ellos. ¿Por qué? Palabras de Magneto en la tercera película de X-Men. En el ajedrez los peones van primero. ¿Cierto? ¿Vuelvo a tirar el micrófono o ya no hace falta que explique? ¿Por qué? Por eso precisamente, porque lo que él pretendía era que todo está bajo control mientras que yo no tenga que actuar. Claro. Y cuando viene Kurohige y ya es la fuente de todo el caos que es, ya dice, hostia, aquí sí que tengo ya que meterme yo entre medias. Que por cierto, otra Ito modelo Dios, Buda. Sí, cierto. Pero por eso te digo que es un personaje que todavía no nos han sacado nada, de él. No, pero a mí ya te digo que me parece que es un tío que es mucho más inteligente y que mira más por sus propios intereses que otra cosa. Que sería un bobobo que nos han metido ahí dentro del manga, un oculto. A ver, no. Quiero creer que es un poco más inteligente que Bobobo, pero... Pero sí, es que lo que pasa es, fíjate que en el Time Skip los 2 añitos le han sentado muy mal. Está mucho chico. Exactamente. Está muy abuelete. Sí, le han sentado fatal, es verdad. Sí. Y aparte de eso, se retira de almirante de flota, ¿no? Claro. No le retiran. Se retira él. Se retira Hombre, ya dice acá y no, mira, vete. Y lo ves con los pantalonicos así de irse a la playa. ¿Sabes? Totalmente, de abuelo cebolleta, es verdad. No, brutal, ¿eh? Sí, Brutal. sí. Totalmente, Es verdad. totalmente. Bueno, ya por parar un poco, ya Jan empieza aquí el corte, ¿vale? Con lo de iVoox y Spotify. Qué broma. La madre que te parió. Es por seguir la coña. Por seguir, Sí. por seguir la coña ya lo de la parte final de Loki, que Loki te presenta otra vez. Esto era de una de las cosas que, en verdad, Jan, tanto se hablaba, sobre todo al principio cuando hacíamos estos directos con la presentación de Loki, que decíamos, Loki tiene sentimientos, Loki no lo ha hecho adrede con lo del tema de lo del padre y tal. Aquí los sentimientos que muestra con Ida, que es algo muy claro, y es por eso por lo que a mí me da esa chispita de ser un Mugiwara. De verdad. Recordemos que esto está siendo flashback y está siendo contado en el presente. Sí, a ver, es que el personaje de Loki, tal cual lo estaba contando, y lo que él oculta, si es que es lo que dijimos, que hay muchas cosas que está ocultando, y además teniendo en cuenta cómo es Loki en la mitología nórdica, el dios de las mentiras. O sea, pero también no solo es eso, es cómo lo engañan a él. O sea, a mí me parece que Loki es un personaje que no es en sí el que está comentando este flashback, sino que es un personaje que está hilando todo lo que está sucediendo en el flashback. Eso es. No como el que lo cuenta, sino como el que lo hila. O sea, porque si nos damos cuenta, Loki también estaría hilando
con su padre, evidentemente, que sé que ha visto todo esto, está ligando con Sebek, por lo que Sebek significa para él, está ligando con lo que está pasando a día de hoy y luego con lo que va a pasar después, es decir, lo que hilará con la muerte de Harald, con la muerte de Ida, es decir, toda esta locura que hay entre medias. Eso es. Y todo eso desde un flashback que, como os digo, no creo que esté contando él, sino que está sirviendo él como nexo de todo lo que ocurre en el flashback. Cierto, cierto. O sea, es una buena... Es un buen personaje de, digamos, de transición, de unión de todo, pero además que está muy bien construido. Venga. Le están dando una chicha increíble. Sí, totalmente. Por eso te digo que es que yo a Loki verle ahí en el buff y decir, hola hermanito Harrudi, venga, yo me quedo contigo y nos vamos juntitos de la mano rumbo el buff. No le veo, yo a Loki le veo aventurero ahora que le han desencadenado. Sí. Y más sobre todo teniendo ahí a un Luffy que le dice, ¿te quieres venir? Y de repente le recuerda al propio Sebek. Ojo con eso, que le mire y diga, ahí va. Pues me voy a unir con este. Además es que sería un punto muy cojonudo porque tiene tantas cosas con Luffy que podría también conectar entre esos dos. Me refiero con el tema de lo de la comida, recordar peleándose ahí que estaban cuando estaban comiendo. De este es mi trozo, este no sé qué, cómo come y tal, cuando estábamos viendo a ese Loki herido, ¿no? Entonces, esas cosas a mí me gusta. Por aquí, un momento por lo que dicen que le están sentando genial a Sengoku sus vacaciones indefinidas, esas que tiene. Estupendamente con la cabriga ahí. Hombre, claro que sí. Zeman, lo único por lo que no quiero a Loki de Nakama son dos cosas. Él tiene que revivir a los Galeilia. Y más importante, mi sueño húmedo es un Frankie con el Sunny de Megazord contra el San Juan Wolf. Hombre, a ver. Hombre, sería un punto importante. Hombre, sabes, totalmente. Yo quiero ver un puñetero Megazord. O sea, es que es así, ¿sabes? Pero tengamos en cuenta una cosa. O sea, para que Frankie pueda convertirse en un Megazord con el Sunny, tiene que modificarlo todavía. Ojo que está con Vegapunk. Ahí quería que llegases. Pero además es interesante el tema de Loki como Nakama. Claro. Porque tengamos en cuenta una cosa, y es precisamente lo que hablabas tú, es esa relación que ha tenido Luffy con Loki desde el primer momento de vente. Sí. Y Loki como diciendo, déjame en paz, tronco, que yo estoy aquí encadenado, a mí y tal. Pero claro, está vente. Sabemos cómo es Luffy de decirle a todo el mundo, vente para acá, pero tan exagerado. Claro. El cabrón la acaba consiguiendo. Y está el búho. Con Yamato. Está el famoso. No, pero es que con Yamato fue porque Yamato se dio cuenta que tenía que estar por allí por Wano. Que dijo, claro, vamos a ver, es que si me voy de aquí, es que dejo al Momonosuke, le dejo aquí solo y no vas a ver hacer nada, ¿sabes? Y yo también. No, y no se va a hacer lado con un canuto. Yo también me voy a dar una vueltica por aquí, por Wano, y voy a conocer un poquito el pasado de Gecko Moria y esas cosas. Sí, lo he conocido, sí. O sea que, joder. Y todos nosotros. Además es que han sido un coñazo. Lo siento mucho, pero han sido un coñazo de portadas. Pero un coñazo, hasta las 3 últimas. Lo único así un poco más relevante ha sido el tema de conocer el origen de Moria. Sí. Claro. Literal. Y pues es lo que te digo. Yo Yamato es que la veo llevando a Wano a la batalla. Junto con Momonosuke. Además la veo subida encima de Momonosuke ahí siendo un dragón y tirándose a por todas de Luffy, ¿sabes? Y luego sí que se una al barco. Eso perfecto. Y luego es lo que te digo, Loki, está el búho. Con el búho se puede hacer algo con el Thousand Sunny. Luego está Frankie, está junto a Vegapunk, que Vegapunk puede inventarse un sistema de no sé qué, de no sé cuánto, para hacer algo capaz de llevarle atrás en un bote. O sea, simplemente un Loki sentado y hacerlo. Y el Thousand Sunny pueda tirar de él. Es que lo veo perfectamente. Eso, sí, luego lo famoso que decían de a mitad de las piernas andando por el mar, como ya vimos con San Juan Wolf, que también puede ir andando por el agua aunque tenga una fruta, pero no termina como debilitado del todo. Yo que sé, 20.000 movidas. Cualquier cosa se podrían inventar para poder transportar a Loki, sinceramente. A mí me molaría, ¿eh? A mí, yo creo que de todos Loki es el que más me mola como Nakama, sinceramente. Y además, una cosa, está en el mural. Sale en el mural. Claro, y además te digo una cosa, es que, a ver, si nos ponemos en comparación con esa batalla final que se dará un 1 versus 1 de cada uno,
faltan tripulantes con Luffy frente a los que tiene Kurohige. Y Exacto. sinceramente, la tripulación de Kurohige tiene muchos tochos. Porque tú tienes a Zoro, Sanji y tal, pero es que, por ejemplo, a Okiji yo le pondría perfectamente con Loki. Imagínate que Loki tenga algo que ver con fuego. Otra vez sería una batalla épica entre fuego y el, o sea, el hielo y el frío con el calor. Podría ser algo así, ¿no? Eso de Loki, si tiene el Ragnir, tendría que ser eléctrico, ¿no? Podría ser. También. Claro. Que te están diciendo que Shirahoshi también están en el mural y no es Nakama. Eso también es cierto. En el mural están los que van a apoyar a Luffy, Jan. Armas ancestrales. Los Nidis y todo eso. Claro. Armas ancestrales estamos hablando, ojo. Claro, quizás Loki le acompañe en esta última aventura y luego Loki se separe de Luffy. Eso también podría ser, ¿eh? Sí, pero ¿sabes por qué también te digo el tema de que sea Loki precisamente Nakama? Porque son dos razas en una. Sí. Estamos hablando de Claro. gigantes y además mezclados con los gigantes ancestrales, Eso un es, Oni. Eso O es. sea, Yamato sí era la niña Oni, lo que tú quieras, pero además no creo que Yamato pegase bien, igual que Vivi tampoco sería Nakama, Eso es. ¿vale? Precisamente porque no tendría un papel definitorio. Sí, Yamato podría servir solo como, pues como mucho para que Zoro y Sanji se pusieran las pilas y dijeran que me va a ganar aquí la cuernitos, ni de coña. Correcto, correcto. Entonces por eso te digo, no creo que Yamato sea realmente un Nakama, sino que tiene que ser, ¿cómo decirlo?, la consejera de Momonosuke para llevar Wano. Eso es. Eso es. A ver, que ya justamente una... Sí, Loki irá a buscar a los de Galeila. Sí, no te digo que no, pero necesitará una ayuda. Quizás necesita a Luffy, y es que a lo mejor Galeila les encuentra justamente en el rumbo por el que quiere salir los Mugiwaras. Si es que Galeila a lo mejor es la tripulación que luego Loki descubre, diga a Luffy, gracias por todo, me voy, y haga algo similar con lo que pasó con la unión de Law. También podría ser algo así, algo parecido, y que luego ya pues llegase Yamato y se quedase con Luffy, o sea que algo similar. Ya, pero lo del sueño, por ejemplo, ahora que estás diciendo eso, Cross, lo del sueño Luffy siempre termina diciéndoselo a todo aquel que le quiere meter como Nakama. Sí, pero además es que lo del sueño de Luffy lo sabe a través de Ace. Eso es. O sea, es como por un segundo, una segunda persona. Eso es. Eso es. Y ahora, venga, va, que ya se nos ha echado la hora encima y nos va tocando ir haciendo los momentos de cierres, porque llevamos aquí una buena esta. Teoría, y si Loki busca a los Galeila con Shirahoshi, pues podría ser también. Bueno, podría ser. A lo que vamos, venga. Podría. Señores, predicciones. Predicciones. Vamos. Empieza el invitado. Hombre, Xavier. Predicciones. A ver. Próximo Sí, capítulo. es verdad que esta ahí da muy malería, pero a mí me da la sensación de que va a acabar de morirse en el siguiente capítulo y que incluso también ya empiece Harald ahí a dar por saco para que Luffy ya esté en su momento de decir, mira, todo me está pesando mal, se me está muriendo la mano, se me ha muerto, se me ha... ido, se va al cielo, y luego que llega Harald y haga un Domi Reversio o algo así por no sé, dentro de las posibilidades, y que Loki llegue a un momento culmen que diga, mira, ya me he cansado y la empieza a liar. Jan. A ver, yo creo que vamos a terminar un poco más el flashback de Harald. O sea, es decir, yo creo que tendría que terminar en el siguiente capítulo, si es el tercero, ¿vale? O sea, ya sabemos que para el tercero Oda nos deja con un cliffhanger de la hostia. O sea, sabemos cómo es Oda. Y en este 68 creo que podría prácticamente terminar el flashback y darnos una pinceladita muy chiquitita de lo que sería la vuelta a Elbaf. Eso es. Quizá nos cuenten, pues eso, el fallecimiento de Ida, el cómo Loki ya se vuelve tarumba del todo,
se vaya por ahí, que no quiera tener nada que ver con lo que son los gigantes, y que sea en ese momento ya cuando ya van a Palacio y se da el tema de lo que te digo, el Excalibur a Harul y el fallecimiento de Harald. Eso es. Eso es. Yo opino lo mismo. Yo creo que lo que vamos a ver en el próximo capítulo va a ser lo de Ida. Lo que va a pasar lo de Ida, porque yo creo que ya básicamente lo estamos viendo aquí en el finalizando este capítulo. Que sus días están contados. Loki diciendo iros a la mierda. O sea, yo ya paso de todos vosotros. Los reviento. Veremos a ese Harald que quiere hacer o tiene alguna intención en Elbaf y que se la descubren los del gobierno mundial. Por lo tanto, van para allá y vemos a ese Harald que le traicionan directamente. Y yo creo que esto va a tener la relación directa con Shanks. Algo vamos a seguir viendo con Shanks. Shanks lo que tuvo que ver ahí, en ese incidente con Harald. Porque quizás fue el propio Shanks el que se trasladó allí y hizo todo esto, ¿eh? Ojito, que a lo mejor Harald intentó hasta defender al propio Shanks en ese momento y por eso rápidamente, pues como que llegaron estos Kamino Kishidan y se apoderaron con él y pues Gunko hizo su Domi Reversi y cualquier cosa. Entonces llegó Loki y la lió. Yo creo que eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Se podría dar que en el final de este capítulo veamos ya un presente. Se podría dar, pero sigo insistiendo que el 1169 me cabe mucho, o sea, entraríamos mucho en una vuelta otra vez al presente ya con Luffy. Creo que no va a quedar mucho. Creo que las próximas explicaciones que se van a dar en el siguiente capítulo va a ser lo que ocurrió con Harald y el encarcelamiento de Loki. Sí. Sobre todo, ese yo creo que va a ser el motivo. Por aquí nos están diciendo, Iván está diciendo, capítulo 1168, lo de Ida, traición a Harald y la reacción de Loki. Cross está diciendo, para mí será la muerte de Harald, perfecto. Tema que en el 1169 Shanks derrota a Loki, lo encierra y al final vuelven los Mugis. Sí, completamente, sí, pero lo que te digo es que el 169 me recuerda mucho, de verdad, por el tema de lo de Yin Yang, lo del negro y el blanco, y como Oda le gusta jugar mucho con los numeritos y no por el lado oscuro, sino por el lado bueno, yo creo que va a hacer algo así con el 1169. No sé por qué tengo esa sensación. Seguramente esté equivocado, ¿no? Pero, oye, me gusta. Hombre, con Oda sabes que siempre te vas a equivocar con Oda, porque hace lo que le da la gana. Eso es. Claro, es que... Oda es el típico que se sienta ahí en una silla, ve lo que pone el fans y está como vamos a hacer justo lo contrario. Eso es bueno. Cross nos acababa de confirmar hablándonos por privado antes, Jan, que no, que había un usuario que siempre se creía que era la mujer de Oda, Sandman, que se ha confirmado que es la mujer de Oda. Es la mujer de Oda. Sí. O sea que... Mira. Es decir, va a cerrar la cuenta. Estoy seguro. No. Le habrá caído una a la pobre. Ay, o no, quién sabe. O sea, sinceramente, si yo escribo algo y mi mujer está dando como detallitos de lo que está saliendo, o una de dos, o la odio mucho o la quiero mucho. O es un marketing. Exacto. Brutal. Por eso precisamente, porque es lo que hace. La mujer yo creo que lo está haciendo por el simple hecho de que va a decir, pero tonto, vamos a ver, que ahora la gente va a estar más pendiente. Déjame soltar algo. Déjame soltar un poquitín. No, yo creo que Oda le dice al oído, ahora sube esto. Eso es, exacto. No, o sea, es que, sinceramente, puede ser el propio Oda el que lo escriba y luego diga, soy la mujer de Oda. También podría ser, pero yo creo que creo que no tiene tiempo ni siquiera para meterse en redes. Sí, una polla que no, vamos. Y cerró un canal de uno de los más famosos de allí de Japón, Jan. Pero porque se quejó de él. Porque le estarían diciendo, oye, tal. No, se quejó porque es que el tipo tenía unas pedazos de teorías, Jan, que dijeron que el tipo le hizo cambiar los planes al propio Oda más de una vez de las teorías que soltaba. Claro, me lo creo. O sea, a ver, yo te digo una cosa. O sea, yo me imagino a Oda en una especie como de habitación encerrada con así, amorrado todo el día al escritorio, dibujando, escribiendo, sacando un montón de papeles. El escritorio que viste es de la foto. Exactamente. Ahí amorrados, escribiendo, dibujando.
planeando Luego y de vez en cuando la mujer para ver si sigue vivo y oye, sigue respiras de y vez tal, en cuando. y Luego de vez en cuando, seguramente, oye, fotos en redes. luego seguramente abres la puerta de donde se encuentra ese dormitorio, sabes que seguramente sería el sitio de donde pondría las fregonas, abres esa puerta y te encuentras un chalet de estos de 17 plantas de Oda que deba de tener de la pasta que tiene, ¿sabes? Y Es que eso. o sea que también te digo que tiene pasta, Oda. No, que a ver, es- claro que tiene pasta, ese es tío, el mangaka con más pasta del mundo, Hombre. pero también te digo, la habitación será todo lo cómoda que tú quieras, pero será eso, su escritorio, su tal, y ya está, y aquí no me saques hasta que no termine el siguiente capítulo. Eso y es. va, mansalva. Sí, sí, Que Iván. luego después se puede pegar sus vacaciones, no te digo que no, pero bueno. Totalmente, Iván, sí, sabemos que es ese Cuando escritorio. acabe, joder. Y se las merece también, por decir. Y hablando de acabar, siento decir que yo creo que ya ha llegado el momento, que ya llevamos un Sí. cuanto de Oh. tiempo. Va a llegar, Se ha te ha llegado hecho el corto, momento. Se te ha hecho corto, Xavier. Que sepáis que, Joder, claro. Xavier, que sepas que Pero estás... pues Sí, llevas- estaba hace 5 segundos mirando la hora y digo, no. Sí, creo ¿Qué que va? las preguntas estas que antes habíamos comentado, eso, Ujú. si a ti te parece, si quieres, Sí. cerramos para un charlando, que los charlando que hacemos son las secciones de no reaccionar a un capítulo porque no hay, sino que por descanso semanal, y que en Ajá. un charlando te vengas y así profundicemos al máximo Exacto. con ese Exacto, tema. exacto. Por supuesto, tío. Por supuesto. Yo creo que lo vería más bien, porque es que si no, no para. O sea, por eso es que si no, no podíamos avanzar. Este capítulo tenía mucha chicha para Mucha. charlar. Entonces, Exacto. era totalmente entendible. Al Mira, final. te dicen, Xavier, que vuelva más veces, te están diciendo Ahí por ves. aquí. Iván, yo todas las veces que tú quieras, hijo mío. Por supuesto, por supuesto. Ya sabes que estás más que invitado y además que no es cosa. Exactamente. De verdad te lo digo, que incluso nosotros, sin que te digamos nada, si a lo mejor te ves bien un domingo y tal, y dices, pues tengo tiempo, nos pegas un toque y, chicos, este domingo puedo meterme y te metes. O sea, estás más que bienvenido. Claro. O sea, No, sí. Ya os lo dije, que por mí lo que necesitéis, que al final el placer es mío de decir, joder, puedo venir aquí, puedo charlar un ratito de algo que nos gusta tanto y me he quedado con muchas ganas, Exacto. de seguir. Claro que Bueno, sí. pues entonces corto aquí el este y seguimos, ¿no? efectivamente. Lo que diga iVoox. Ya Empezamos ahora. empezamos la reacción ahora al capítulo, ¿vale? Bueno, la pregunta es, ¿tú cómo te has sentido aquí, Xavier, con nosotros? Exacto. Yo me he sentido estupendamente. Sí que es verdad que yo me considero una persona que mira que las teorías las llevo bien, tal, me gusta, pero es que me he sentido súper tonto, tío. ¿Qué dices? Porque ¿Por qué? tenéis, no sé, habéis empezado a hablar y yo estaba algunas veces así como embobado y dije, virgen, tío, qué guapo. Pues, estos son un poco los directos que tenemos, o sea, Sí, fumadita sí. tras fumadita. Sí. Es que, ¿sabes cómo empezó todo esto, Xavier? Que siempre lo decimos. Esto empezó porque teníamos aburridas a nuestras parejas cuando nos juntábamos para comer o cenar. No parábamos de hablar y ya hasta ellas nos dijeron un día, ya, ¿no? Y dijimos, y le dije yo a Jan, ¿y si esto lo soltamos aquí a la gente y empezamos Claro. a charlar? Y así, pero porque de verdad las teníamos con la cabeza locas y las seguimos teniendo, porque cada vez que nos juntamos nos pasa esto, ¿eh? Ajá. De hecho, Pero tú hace ten en unas cuenta semanas que- nos juntamos y así nos pasó. No parábamos de hablar de One Piece, Es que hasta de sí. Pokémon. Sí, joder. O sea, tú ten en cuenta que ahora mismo estamos en nuestras habitaciones, pero seguramente abriremos el WhatsApp y tendremos 70 mensajes de nuestra mujer diciendo vais a terminar de una puta vez. Sí. Bueno, no, a mí directamente ya me han dicho, habla ya más bajito que el niño ya está dormido. Y yo, vale. Que la criatura está Que tengo el niño dormido, ¿sabes? Y entonces Efectivamente. mi tono ha tenido que empezar ya a bajar, ¿sabes? Porque le tengo ya por aquí al lado ya, el pobrecito mío, sopa. Pero sí, es que... Pobre. No, y además, otra cosa más, que es que cerramos ahora mismo y seguimos hablando por WhatsApp nosotros. Es que no paramos de hablar de One Piece. Claro que sí. Mira lo que dicen. Dicen, es lo que tienen estos dos. Empiezan a hablar, enganchan más que el tabaco. Me encanta. Sí. Brutal, esto es mejor que la nicotina. te lo juro. Sí, no, pero es eso. Además, sobre todo una parte fundamental que siempre decimos del camarote de Roger, como ya te comentaba al principio, es que, bueno, de momento somos un canal pequeño, ojalá que pudiésemos subir, ¿no?
y pudiésemos llegar a muchísimas más personas, porque no es por nosotros, por talento, porque no nos consideramos así talentosos ni nada, simplemente que queremos charlar con la gente y que opinemos entre todos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se refleja mucho en este chat, porque tenemos siempre a todo el mundo, incluso hay veces que hoy, perdonar por no poder estar tan pendientes del chat, porque es que si no, no podíamos avanzar ni nada, pero el chat, interactuar con ellos, yo creo que es una parte fundamental, porque igual que nos pasa a nosotros, les pasa a ellos. O sea, a mí me ha pasado. De hecho, alguna vez he visto algún, no sé, algún creador de contenido, ¿no? Haciendo un directo, quieres hablar, no te hacen ni puñetero caso, tienes ganas de hablar y no te ceden, y nosotros queremos ceder esa palabra a ellos, ¿sabes? O sea, es fundamental. Y nos pasará cuando si en algún futuro, ojalá que sí, tuviésemos a 1000 personas por aquí y que estuviesen comentando el chat, da igual, ya tendríamos a alguien detrás que estuviésemos diciendo, por favor, coger comentarios y irnos poniendo en los comentarios a seguir, porque es nuestra función, nuestro canal depende por y para las personas que nos ven. Esto es. O sea, es así, nos ligamos a ellos. Creo que las teorías las sacamos todos, y aquí no hay un mega tocho super teorizador que es el dios del mundo. Ese es Oda. Punto. Exactamente. Literal. ¿Sabes? Ese es el único que es. Eso es. Y aquí o coincides en teorías o te vas justamente por la otra rama de la teoría, pero eso es lo bonito de esto. Eso es lo guapo, sí que es lo guapo, tío, de todo esto, que al final cada uno pensamos de una manera, tenemos nuestras opiniones de, oye, pues este personaje va a hacer esto, Yo le doy una importancia gigantesca a Croquis, eso es. Que a lo mejor la gente luego dice, me la pela Croquis. Y yo estoy que van a hacer cosas grandes. Sí, seguro. Por ejemplo, yo. Seguro. Totalmente, vamos. Si buscáis y muy tochos, eso seguro. Igual que Baggy cuando se arme de valor. O sea, que tiene más. Es que No, como como va. Usopp. Sí, efectivamente, no como Usopp. Pero sí, el día que se arme de valor Baggy, yo creo que vamos a flipar, pero todos. Sí. Todo el mundo. Si es que se arma, ¿eh? Si es que se tiene arma, un respaldo de la leche, Y si él quiere, puede ir haciendo fichajes. Sí, cierto. Sí, la verdad que sí. Iván decía que has sido tú, la verdad. Efectivamente, y ya sabes que estás más que bienvenido siempre en nuestro canal. Eso es. Que sobre todo te agradecemos antes de nada, antes de cortar, te agradecemos de verdad por decirnos ese sí, además tan rápido, porque es que fue de planteártelo y es que enseguida estuviste diciendo que sí. Hemos tardado, fíjate que llevábamos para poder engancharte por el canal un tiempo, pero es que claro, nuestras vidas laborales continúan y los tiempos y todo, y es muy complicado llegar a cerrar, pero esto lo teníamos ya acordado desde hace, yo creo que un par de meses, ¿no, Xavier? Que comenzamos ya. Sí, joder, que empezamos ya a hablar y diciendo, hostia, sí. Cuando hacemos algo tal, incluso que ya lo he planteado, incluso seguramente en algún día me encantaría coincidir. Ya sabes lo del proyecto que te comenté, el proyecto que ya lo voy llevando y os lo voy diciendo ya aquí a todo el mundo para que luego nadie diga que me he copiado de nadie. El proyecto que yo lo tenía llamado como título La Peor Generación. Ya sé que hay un canal que se llama así, que por cierto un saludo para ese canal, pero nosotros llevarlo como título o llamarlo algo así como Supernovas, donde yo quiero incluir pues no solo el Camarote Roger, aparte también de Xavier, Kagami y tal, ciertos creadores de contenido, vamos a llamarlo así, o podcaster, como queráis llamarlos, que nos reunamos entre todos. Ya sé que es muy complicado porque cada uno tenemos nuestros calendarios, pero poder llegar en por lo menos una vez cada 2 meses, quiero juntar a todos, no a todos los grandes, sino por eso, como estoy llamando La Peor Generación, como estamos viendo, están los grandes, los tochos, que ya sabéis, no vamos a mencionar porque sabéis de sobra quiénes son, porque son gente con muchísimos seguidores, y luego estamos también nosotros por debajo, que yo creo que también tendríamos que dar un poquito más de importancia y que se nos haga ver a todos, y por eso quiero juntar a todo el mundo y compartir una charla agradable entre todos, y eso es un proyecto que se está llevando a cabo, ¿vale? Y ya estoy hablando con varias personas y me han dicho que sí y que les parece muy bueno, y yo creo que ese movimiento estaría muy guapo para que esta comunidad siga creciendo. Ya va. Así que, y por aquí tenemos a Xavier, pero aparte de todo eso,
también quiero hacer una conexión aquí, y lo digo ya porque se lo dije a Xavier, quiero meter también en algún día, aparte de cada uno que vengáis solos, pero también quiero meter a duetos, es decir, por aquí a Xavier y por otro lado, por ejemplo, a Kagami, es otra persona con la que siempre tenemos su sí y que él ya nos ha dicho que va a volver al canal, y por ejemplo un día meter aquí a Xavier y meter a Kagami y que estemos 4 personas, yo creo que va a quedar muy guay, yo creo que va a quedar guay. Estás muteado, Jan, por cierto, que no se te escucha. ¿Estoy muteado? Ahora ya no. Ah, vale. Y nada, pues lo dicho, yo creo que vamos a tener que ir cerrando. Si me permitís un segundo continuar, que muchísimas gracias de verdad para la gente que nos ha estado siguiendo hoy. Hoy hemos batido récord en visualizaciones. Parecen pocas, pero son 213 las que me salen por aquí, así que 213 personas han pasado por nuestro canal. Estamos más que contentos por eso. Ojalá que sigamos subiendo, de verdad os lo decimos. Una cosa muy importante, sobre todo, si hay alguien por aquí que todavía ha llegado hasta este momento o nos ha escuchado ahora en diferido y todavía no se ha suscrito al canal, súper importante la suscripción a nuestro canal. También lo mismo a Xavier, tenéis el link en la descripción también para que podáis acceder a él, le podéis encontrar en redes, que además da un contenido, de verdad os lo digo, súper original y muy bueno, así que darle cañita y darle muchísimo amor, porque además tiene muchos más seguidores que nosotros en Instagram, las cosas como son. Twitch estamos haciendo multi-stream, recordar, así que en Twitch también es importante que nos digáis a seguir, aunque estéis aquí en YouTube, darnos a seguir en Twitch también es muy importante, porque recordar que ya lo dijimos, vamos a tratar también de vez en cuando meter directos solamente en la plataforma de Twitch por el tema de los derechos. Entonces, porque queremos subir alguna parte de contenido de vídeos, resaltar algún capítulo del anime o algo, y entonces eso no lo podemos hacer lamentablemente por YouTube. Tenemos que irnos a Twitch, así que por eso es muy importante que nos deis a seguir por allí. Comunidad en Discord. Podéis meteros dentro de la comunidad de Discord y así poder seguir charlando ahora mismo cuando cerremos, que estamos ahí siempre hablando. Así que darle cañita a la comunidad en Discord. Y el resto de redes tenéis los links en la descripción. Así que es sumamente importante, lo dicho. Muchísimas gracias, de verdad. Vuestro apoyo ha sido de 10, como siempre lo sois. Si todo va como tiene que ir, domingo que viene nos seguiremos viendo una reacción nueva al siguiente capítulo. Xavier, de verdad, millones de gracias por haber estado hoy con nosotros. Eres un pedazo de tío, un pedazo de crack, y que estás más que invitado, que si el domingo que viene tienes hueco y te quieren meter, te pueden meter, que lo sepas. Eso ya, y te lo decimos de verdad. Vamos viendo y ya sabéis, el gustazo de verdad ha sido mío. A mí todas estas cosas a mí es que me encantan, me parece una brutalidad, y sobre todo hacer comunidad, ayudarnos entre nosotros, charlar, que eso es lo que mola, como colegas charlando de una cosa que nos gusta. Eso da un gustazo de la leche. Totalmente. Entonces, de verdad que por mi parte también muchísimas gracias por permitirme este rinconcito y este momentito, pues, y de verdad que está muy a gusto y muy contento. Nos alegramos, ya te lo dijimos, que te lo ibas a pasar, chachi. Te lo ibas a pasar bien. Así que, Jan, si quieres decir algo... Charlando con Xavier, hace falta. Sí. Créeme que molan, los charlando créeme que molan, porque no nos centramos en un capítulo, nos centramos en lo que sea, y si quieres hablar incluso de otro tema, de otro manga, de lo que sea, le puedes dar caña ahí, porque ahí aprovechamos para eso. Eso es un desahogo, digámoslo así. Eso es. Exacto, sí. Empezar a charlar, absolutamente. Eso es. Muy bueno. Ay, pues oye, ya solo decirte que muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer. Y oye, ya sabes, cualquier momentito ese que tengas un ratito, aquí estamos. Eso es. Lo tendré en cuenta. Eso es. Así que, pues nada, muchísimas gracias de verdad de parte de Xavier y del camarote de Roger, que nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias de verdad. Y recordar, like, suscripción, importante, y compartir el contenido. Nos vemos para la próxima. Un saludito de parte de Xavier y el camarote Roger. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Chao.